Bienvenidos a Destino y Redención, el canal donde las historias de sacrificio, amor y justicia cobran vida. Hoy les traigo una historia que tocará las fibras más profundas de su corazón. La historia de una mujer despreciada por su pobreza, humillada por vestir harapos y de un hombre misterioso que cambió su destino para siempre. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un like si esta historia les conmueve. Sus comentarios son el alma de esta comunidad. Ahora, sumerjámonos en esta travesía de redención. En las tierras áridas de Jalisco, donde el sol abrasador pintaba el horizonte de tonos cobrizos al atardecer, existía un pueblo llamado San Rafael del Monte. Era un lugar donde las apariencias lo eran todo, donde el valor de una persona se medía por el grosor de su monedero y la finura de sus ropajes. En este pueblo de calles polvorientas y casonas coloniales, vivía una joven llamada Elise Morales, cuya belleza natural contrastaba dolorosamente con la miseria que la envolvía como un manto inevitable. Elise tenía 23 años cuando nuestra historia comienza, en el otoño de 1897. Su rostro era de rasgos delicados, con ojos del color de la miel oscura que reflejaban una inteligencia poco común y una tristeza antigua. Su cabello negro azabache caía en ondas naturales hasta la mitad de su espalda, aunque siempre lo llevaba recogido en una trenza simple para trabajar. Sus manos, ásperas y callosas por el trabajo incesante, contaban la historia de una vida dedicada a la supervivencia. La joven vivía en las afueras del pueblo, en una choza de adobe que amenazaba con derrumbarse con cada temporada de lluvias. El techo de palma estaba remendado con lo que podía conseguir, pedazos de lámina oxidada, tablones viejos, cualquier cosa que pudiera detener el agua. Las paredes agrietadas dejaban pasar el viento frío de las noches de invierno. Dentro apenas había muebles, un catre con un petate raído, una mesa coja que había rescatado de la basura, 2 sillas desiguales, y un fogón de piedra donde preparaba sus escasas comidas. Elise había quedado huérfana a los 17 años, cuando la fiebre tifoidea se llevó a su madre, la única familia que le quedaba. Su padre había muerto años antes en un accidente en la mina de plata cercana, dejando a su esposa y a su hija sin ningún sostén económico. La madre de Elise había trabajado como lavandera hasta que la enfermedad la postró en cama. En sus últimos días, con la voz quebrada por la fiebre, le había susurrado a su hija: Elise, mi niña hermosa, nunca permitas que la pobreza te robe la dignidad. Eres más valiosa que todo el oro de estas tierras. Nunca lo olvides. Pero la realidad era cruel con los pobres. Elise trabajaba como costurera, tomando cualquier encargo que pudiera conseguir. Remendaba ropa vieja, cosía vestidos sencillos para las mujeres del pueblo, bordaba pañuelos que vendía en el mercado. Sus dedos volaban sobre la tela con una habilidad que había heredado de su madre, creando puntadas perfectas incluso con la poca luz de su choza. Sin embargo, el trabajo era escaso y mal pagado. Las señoras adineradas del pueblo preferían encargar sus vestidos a la Ciudad de México o a Guadalajara, y solo acudían a ella cuando necesitaban arreglos menores que no justificaban pagar a una modista de verdad. Lo peor no era la pobreza material, sino la forma en que la trataban. En San Rafael del Monte, Elise era invisible para algunos y objeto de burla para otros. Cuando caminaba por las calles del pueblo para entregar un trabajo o comprar lo poco que podía permitirse en el mercado, las mujeres bien vestidas apartaban sus faldas como si su pobreza fuera contagiosa. Los hombres la miraban con una mezcla de lujuria y desprecio, como si su condición humilde la hiciera menos digna de respeto. Los niños de las familias ricas a veces le gritaban la harapienta cuando pasaba. Imitando las crueldades que escuchaban de sus padres, Elise llevaba el mismo vestido durante años, un vestido de algodón descolorido que había sido azul cielo pero ahora era de un tono grisáceo indefinido. Lo había remendado tantas veces que parecía un mapa de parches de diferentes telas. Sobre los hombros llevaba un rebozo que había pertenecido a su madre, tan usado que en algunos lugares se transparentaba. Sus zapatos estaban tan gastados que había colocado pedazos de cartón dentro para tapar los agujeros de las suelas. Cada domingo, cuando se atrevía a asistir a misa en la iglesia del pueblo, sentía el peso de las miradas despectivas. Siempre se sentaba en el último banco, tratando de hacerse pequeña, invisible. Pero Elise tenía algo que la pobreza no podía quitarle, su espíritu indomable. Por las noches, a la luz parpadeante de una vela, leía los pocos libros que había heredado de su padre, un hombre que a pesar de trabajar en la mina había valorado la educación. Tenía un ejemplar gastado de Don Quijote, un libro de poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, y una Biblia con las páginas amarillentas. Estas lecturas alimentaban su alma y le recordaban que existía un mundo más allá de la miseria que la rodeaba. Una tarde de noviembre, mientras Elise bordaba un mantel para la esposa del boticario, escuchó un alboroto inusual en la calle. Voces masculinas, el relinchar de caballos, el sonido de cascos sobre las piedras. Se asomó por la ventana sin vidrio de su choza y vio a un grupo de hombres a caballo que se detenían cerca de la plaza del pueblo. Pero uno de ellos llamó su atención de inmediato.
Era un hombre alto, de complexión fuerte pero no corpulenta, que desmontaba de su caballo con la gracia de quien ha pasado mucho tiempo en el campo. Vestía ropa de trabajo, pantalones de mezclilla desgastados, camisa de algodón blanca remangada hasta los codos y un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. A pesar de la sencillez de su atuendo, había algo en su porte que lo distinguía. Se movía con una seguridad tranquila, y cuando finalmente se quitó el sombrero para limpiarse el sudor de la frente, Elise pudo ver su rostro. Tendría alrededor de 30 años. Su rostro estaba bronceado por el sol, con líneas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de alguien que había vivido y sufrido. Tenía una mandíbula fuerte, cubierta por una barba de varios días, y ojos oscuros que parecían cargar con secretos profundos. Había una cicatriz pequeña sobre su ceja izquierda. Su cabello negro estaba despeinado por el viaje. Era guapo, pensó Elise, pero había algo más que su apariencia física. Una melancolía que emanaba de él como una aura tangible. El hombre se llamaba Tomás, aunque Elise no lo sabía todavía. Y su llegada a San Rafael del Monte no era casualidad, aunque él prefiriera pensar que el destino no existía. Que solo había decisiones y consecuencias. Tomás había llegado al pueblo en busca de trabajo. Se había presentado en la hacienda de don Emilio Salazar, a las afueras del pueblo, ofreciendo sus servicios como capataz. Don Emilio, un hombre de 60 años, con un bigote blanco imponente y una reputación de ser justo pero exigente, había quedado impresionado por los conocimientos de Tomás sobre el cultivo de maíz y el manejo del ganado. Le ofreció trabajo y una pequeña casa dentro de los terrenos de la hacienda. Elise y Tomás se conocieron una semana después de su llegada en el mercado del pueblo. Ella había ido a vender 3 pañuelos bordados, su trabajo de toda la semana. Los había colocado sobre un pedazo de tela en el suelo, junto a los otros vendedores. Era temprano en la mañana y el mercado bullía de actividad, mujeres regateando por verduras, hombres discutiendo sobre el precio del maíz, niños corriendo entre los puestos. Tomás caminaba entre los puestos, observando con curiosidad este nuevo lugar que sería su hogar temporal. Cuando pasó frente al pequeño espacio de Elise, se detuvo. Los pañuelos eran hermosos, con bordados delicados de flores y pájaros que demostraban una habilidad extraordinaria. Se agachó para verlos mejor. Son muy bonitos, dijo con una voz profunda y cálida. ¿Cuánto cuestan? Elise levantó la mirada, sorprendida. La mayoría de los hombres no se detenían en su puesto. Cuando vio quién era, sintió que el corazón le daba un vuelco inexplicable. Era el hombre que había visto llegar al pueblo. 2 pesos cada uno, señor, respondió con voz suave, tratando de mantener la compostura. Tomás asintió y sacó las monedas de sus bolsillos sin regatear, algo inusual en el mercado, donde todos intentaban conseguir el mejor precio. Tomó los 3 pañuelos. Son para regalar, explicó, aunque ella no había preguntado. Don Emilio tiene 3 hijas. Pensé que estos serían buenos regalos para agradecer su hospitalidad. Las hijas de don Emilio apreciarán el detalle, dijo Elise, aunque sabía que las señoritas Salazar, acostumbradas a los lujos, probablemente mirarían con desdén estos pañuelos simples. Pero no dijo nada más. Sus miradas se encontraron por un momento. En los ojos de Tomás, Elise vio algo que no había visto antes en ningún hombre del pueblo: respeto. No la miraba con lástima ni con desprecio. La miraba como se mira a un igual. ¿Cómo te llamas?, preguntó el de Elise Morales. Respondió, sorprendida por la pregunta directa. Tomás, dijo él simplemente, sin ofrecer apellido. Es un placer conocerte, Elise. Entonces se marchó, dejándola con las monedas en la mano y una extraña calidez en el pecho que no había sentido en años. Ese encuentro fue el primero de muchos. Tomás comenzó a visitar el mercado cada semana, siempre deteniéndose en el puesto de Elise. Compraba sus pañuelos, le encargaba remiendos de ropa. Le pedía que bordara iniciales en camisas, pero ambos sabían que esas eran solo excusas. Lo que realmente buscaban era la conversación. Tomás le hablaba del trabajo en la hacienda, de los campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, de los atardeceres que pintaban el cielo de colores imposibles. Le contaba historias de otros lugares donde había trabajado, ranchos en Michoacán, haciendas en Guanajuato, pequeñas fincas en el Bajío. Viajaba mucho, nunca se quedaba en un lugar por más de 2 o 3 años. Cuando Elise le preguntaba por qué, su rostro se ensombrecía y cambiaba de tema. Elise, por su parte, le hablaba de sus lecturas. Le recitaba versos de Sor Juana que había memorizado, le contaba las aventuras de Don Quijote, compartía sus pensamientos sobre la fe y la justicia. Tomás la escuchaba con una atención que nadie le había prestado antes. Para él, esta mujer humilde vestida con harapos era más interesante que todas las señoritas educadas que había conocido en su vida. Eres diferente, le dijo un día, mientras caminaban por el camino polvoriento que llevaba a la choza de Elise. Él había insistido en acompañarla para cargar un costal de maíz que había comprado en el mercado. No te has dejado vencer por la miseria. La miseria puede quitarte muchas cosas, respondió Elise.
mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse. Puede quitarte la comida, la casa, la ropa, pero no puede quitarte quién eres por dentro, no si tú no lo permites. Eso es lo que mi madre me enseñó. Tomás guardó silencio por un momento. Y luego dijo algo que sorprendió a Elise: ojalá yo hubiera aprendido esa lección cuando era más joven. Tal vez mi vida habría sido diferente. Nunca es tarde para aprender, respondió ella con suavidad. Los meses pasaron. El invierno se dio paso a la primavera. Y la primavera al verano, la relación entre Elise y Tomás se profundizó. Él comenzó a visitarla en su choza, siempre al anochecer para evitar los chismes del pueblo. Le llevaba comida de la hacienda, tortillas recién hechas, frijoles, queso fresco, a veces un pedazo de carne. Elise protestaba al principio, su orgullo herido por aceptar caridad. Pero Tomás insistía que no era caridad sino amistad. Los amigos se cuidan entre sí, decía con esa sonrisa triste que se había vuelto tan familiar para ella. Hablaban durante horas. Tomás le enseñó a jugar ajedrez con piezas que había tallado él mismo en madera. Elise le enseñó a bordar. Y aunque sus dedos grandes y callosos no eran aptos para el trabajo delicado, él lo intentaba solo por verla sonreír. Compartían silencios cómodos, sentados afuera de la choza, mirando las estrellas que brillaban con intensidad en el cielo despejado del campo mexicano. Pero el pueblo comenzó a hablar. Las lenguas viperinas de San Rafael del Monte no tardaron en esparcir rumores. La harapienta ha casado a un hombre, decían las mujeres en el mercado. Seguro lo ha hechizado con brujería, susurraban otras. Una mujer de su condición no tiene vergüenza, juzgaban los hombres. En la cantina, un domingo, después de misa, doña Remedios Campos, la esposa del alcalde y la reina no oficial de la alta sociedad del pueblo, se acercó a Elise en las escaleras de la iglesia. Era una mujer de 50 años, corpulenta, con un rostro que habría sido bonito si no estuviera perpetuamente contraído en una expresión de desaprobación. Vestía un traje de seda verde oscuro que debía haber costado más de lo que Elise ganaba en un año. Señorita Morales, dijo con una voz que goteaba falsa dulzura. Qué interesante que usted siga asistiendo a misa. Pensé que una mujer de su reputación tendría la decencia de quedarse en casa de Elise. Sintió que la sangre le subía al rostro, pero mantuvo la voz calmada. No sabía que la casa de Dios tuviera restricciones de entrada, doña Remedios. No se haga la tonta, siseó la mujer, bajando la voz para que solo Elise pudiera escucharla. Todo el pueblo habla de usted y ese trabajador de la hacienda. Una mujer decente no se comportaría así. Pero claro, ¿qué se puede esperar de alguien que viste como una mendiga? Otras mujeres se habían acercado, formando un semicírculo alrededor de Elise como buitres alrededor de una presa. Doña Carmen, doña Eulalia, doña Patricia, todas ellas con sus vestidos finos y sus rostros llenos de malicia. He escuchado que él visita su choza a altas horas de la noche, agregó doña Carmen con una sonrisa cruel. ¡Qué escandaloso! Una mujer como usted debería estar agradecida de que cualquier hombre le preste atención, añadió doña Eulalia. No vaya a creer que sus harapos la hacen menos culpable de comportarse como una mujer de la calle. Las palabras cayeron sobre Elise como piedras. Sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se negó a darles esa satisfacción. Levantó la barbilla, miró a doña Remedios directamente a los ojos, y dijo con una voz firme que sorprendió incluso a ella misma: ustedes pueden juzgarme por mi ropa, por mi pobreza, por mi vida, pero Dios me juzgará por mi corazón. Y prefiero presentarme ante él vestida con harapos y el corazón limpio, que vestida con sedas y el alma podrida por la crueldad y la soberbia. El silencio que siguió fue absoluto. Las mujeres la miraban, con la boca abierta, incapaces de creer que la harapienta se hubiera atrevido a hablarles así. Elise aprovechó el momento para alejarse con la cabeza en alto, aunque por dentro temblaba. Esa noche, cuando Tomás llegó a su choza, la encontró sentada en el suelo, llorando en silencio. Era la primera vez que la veía llorar. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. ¿Qué pasó?, preguntó con ternura. Elise le contó todo: la confrontación en la iglesia, las palabras crueles, la humillación pública. Tomás escuchó en silencio, y cuando ella terminó, había una furia fría en sus ojos que asustó a Elise. No debes dejar que te hablen así, dijo con voz tensa. ¿Y qué puedo hacer?, respondió ella con amargura. Tienen razón. Soy una mujer pobre, sin familia, sin reputación que proteger. En este pueblo no soy nadie. Eres alguien para mí, dijo Tomás con una intensidad que hizo que el corazón de Elise se acelerara. Eres la persona más valiosa que he conocido en mi vida. Sumiraron en el silencio de la noche, con solo la luz de la vela iluminando sus rostros. Y entonces Tomás hizo algo que cambió todo. Cásate conmigo, dijo. Elise se quedó paralizada. ¿Qué? Cásate conmigo, repitió él, apretando sus manos. No puedo ofrecerte riquezas ni una vida de lujo.
Solo soy un trabajador de Hacienda que probablemente se mudará a otro lugar en unos meses, pero puedo ofrecerte respeto, protección y un corazón que te pertenece completamente. Cásate conmigo, Elise. Ni siquiera sé quién eres realmente, susurró ella, aunque su corazón gritaba que sí. Nunca hablas de tu pasado, de tu familia, de por qué viajas de un lugar a otro. ¿Cómo puedo casarme con un hombre que es un misterio? Tomás bajó la mirada. Tienes razón. Hay cosas de mi pasado que no te he contado, cosas de las que me avergüenzo. Pero te prometo que nunca te mentiré. Y te prometo que te contaré todo cuando llegue el momento adecuado. Ahora solo te pido que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Elise lo miró a los ojos y vio en ellos sinceridad, dolor y un amor que no podía ser fingido. Pensó en las palabras de su madre en su lecho de muerte. Nunca permitas que la pobreza te robe la dignidad. Pensó en todas las humillaciones que había soportado en este pueblo cruel. Pensó en la soledad que había sido su compañera constante desde la muerte de su madre. Y pensó en este hombre misterioso que la había tratado con más respeto y ternura que nadie en su vida. Sí, dijo. Finalmente me casaré contigo. La boda fue un asunto simple y clandestino. No podían casarse en la iglesia del pueblo sin causar un escándalo mayor. Además, Tomás insistió en que fuera algo privado. Viajaron en mula durante toda la noche hasta llegar a un pueblo vecino, llamado Santa María de los Remedios, a 2 días de distancia de San Rafael del Monte. Allí, en una capilla pequeña y humilde, un sacerdote anciano los casó en una ceremonia simple. Elise llevaba el mismo vestido remendado de siempre. No había flores, ni música, ni invitados. Solo ellos dos, el sacerdote y 2 campesinos que pasaban por allí y aceptaron ser testigos por unas monedas. Cuando el sacerdote dijo pueden besarse, Tomás levantó el velo improvisado que Elise había hecho con un pedazo de encaje viejo y la besó con una dulzura que la hizo temblar. Ahora eres mi esposa, dijo él, con los ojos brillantes de emoción. Yo soy tu esposo. Nadie puede cambiar eso. Nadie puede quitarte ese título. Regresaron a San Rafael del Monte como esposos. Tomás movió sus pocas pertenencias a la choza de Elise. Y aunque el espacio era diminuto y miserable, para ellos era un palacio porque lo compartían. Don Emilio, cuando se enteró del matrimonio, no puso objeciones. Era un hombre pragmático que valoraba el trabajo de Tomás y no se metía en su vida personal. Pero el pueblo explotó en indignación. Las mujeres de la alta sociedad estaban escandalizadas de que la harapienta se hubiera atrevido a casarse sin su aprobación o sin siquiera avisar. Doña Remedios prácticamente tuvo un ataque cuando se enteró. Es una vergüenza, exclamó en el mercado, sin importarle quién la escuchara. Esa mujer no tiene decencia. Y ese hombre, ese Tomás, ¿quién es él? Nadie sabe nada de él. Seguramente es un fugitivo o un criminal. Los rumores se volvieron más viciosos. Algunos decían que Tomás tenía otra familia en otro pueblo. Otros aseguraban que había huido de la justicia. Los más maliciosos insinuaban que el matrimonio ni siquiera era real, que era solo una excusa para vivir en pecado. Pero Elise y Tomás se aferraban el uno al otro. En las noches, acostados en el estrecho catre que ahora compartían, hablaban de sueños y esperanzas. Tomás le prometió que algún día le daría una casa de verdad, con ventanas de vidrio y un techo que no goteara. Elise le decía que no necesitaba nada más que su amor y su compañía. Sin embargo, había una sombra que crecía entre ellos, el misterio del pasado de Tomás. Él seguía sin hablar de su familia, de dónde venía, de por qué había llegado a San Rafael del Monte. Cuando Elise le preguntaba, él desviaba la conversación con excusas vagas. Es mejor no remover el pasado, decía. Lo importante es el presente. Pero el pasado tiene una manera de alcanzarnos. Sin importar cuánto corramos o cuánto nos escondamos, 3 meses después de la boda, en una tarde calurosa de julio, un jinete llegó a la hacienda de don Emilio buscando a Tomás. Era un hombre mayor, vestido con ropa de viaje y cubierta de polvo, montando un caballo exhausto. Llevaba noticias urgentes. Tomás estaba trabajando en los campos de maíz cuando le avisaron que alguien lo buscaba. Cuando llegó al patio principal de la hacienda y vio al jinete, su rostro palideció. Reconoció al hombre inmediatamente. Era Sebastián Cortés, el administrador de una hacienda que él conocía muy bien, aunque había tratado de olvidarla. Don Tomás, dijo el hombre, quitándose el sombrero con respeto. El uso del título don hizo que varios trabajadores que estaban cerca voltearan a mirar con curiosidad. Tomás, el simple capataz, ¿era en realidad un don? Sebastián, dijo Tomás con voz tensa. ¿Qué haces aquí? Vengo con noticias de la hacienda San Jerónimo, respondió el hombre. Es sobre su padre, don Tomás. Don Rodrigo Antibáñez ha muerto. El silencio que siguió fue absoluto. Tomás se tambaleó como si le hubieran dado un golpe físico. Se apoyó en la pared de la hacienda, con el rostro gris. ¿Cuándo? Preguntó con voz apenas audible. Hace 2 semanas. Fue su corazón. El médico dijo que no sufrió. Antes de morir, pidió que lo buscaran. Quería verlo, don Tomás.
Quería pedirle perdón. Tomás cerró los ojos, y cuando los abrió, había lágrimas deslizándose por sus mejillas. Llegaste tarde, Sebastián. Tan tarde, hay más, continuó el administrador con incomodidad. Su hermano, don Federico, ha tomado control de la hacienda. Él y su esposa, doña Lorenza, están tratando de excluirlo a usted del testamento. Argumentan que usted abandonó a la familia hace 10 años y que por lo tanto ha renunciado a cualquier derecho sobre la herencia. El abogado de don Rodrigo me pidió que lo encontrara y le informara. Hay una lectura del testamento en 2 semanas. Si usted no asiste, don Federico se quedará con todo. Tomás se dejó caer en el suelo, sentándose con la espalda contra la pared. Se cubrió el rostro con las manos. Los trabajadores murmuraban entre sí, confundidos y curiosos. ¿Tomás era hijo de un hacendado? ¿Por qué trabajaba como simple capataz si venía de una familia rica? Elise, que había ido a la hacienda a entregar un encargo de costura para las hijas de don Emilio, escuchó la conmoción y se acercó corriendo. Cuando vio a su esposo en el suelo, llorando, con un extraño hablando de herencias y haciendas, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Tomás llamó con voz temblorosa. ¿Qué está pasando? Él levantó la vista y la vio. En su rostro había una mezcla de dolor, vergüenza y miedo. Sebastián, al ver a Elise con su vestido remendado y su rebozo viejo, no pudo ocultar su sorpresa. ¿Quién es esta mujer?, preguntó con cierta condescendencia. Es mi esposa, respondió Tomás poniéndose de pie con dificultad. Elise, este es Sebastián Cortés. Viene de mi pasado. Elise miró a su esposo, luego al extraño, luego de nuevo a Tomás. ¿Tu padre ha muerto? ¿Tienes un hermano? ¿Una herencia? Su voz se quebraba con cada pregunta. ¿Quién eres tú realmente? Tomás se acercó a ella y trató de tomar sus manos, pero Elise retrocedió. Por primera vez desde que se conocieron, había miedo en sus ojos cuando lo miraba. Elise, por favor, déjame explicarte, suplicó él. Creo que es momento de que hables, respondió ella con voz fría. Creo que es momento de que me digas la verdad. Esa noche, en su choza, mientras la vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe agrietadas, Tomás finalmente contó su historia. Elise se sentó en una de las sillas desvencijadas, con las manos entrelazadas en el regazo, escuchando en silencio mientras su esposo desnudaba su alma. Mi nombre completo es Tomás Santibáñez Rivera, comenzó, con la voz ronca por la emoción. Nací en la hacienda San Jerónimo, en Guanajuato, hace 32 años. Mi padre era don Rodrigo Santibáñez, uno de los hacendados más ricos de la región. Era dueño de miles de hectáreas de tierra, minas de plata, ganado. La hacienda ha estado en la familia Santibáñez durante 5 generaciones. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, pero mi nacimiento fue complicado. Mi madre no era la esposa de mi padre. Era una mujer del pueblo cercano, María Rivera, la hija del herrero. Mi padre la conoció cuando tenía 18 años, antes de casarse con doña Beatriz. Se enamoraron, o al menos eso es lo que él me contó años después. Pero sus familias nunca habrían aceptado ese matrimonio. Mi madre era pobre, sin educación formal, sin dote. Así que mi padre se casó con doña Beatriz, una mujer de buena familia, como era su deber. Pero siguió viendo a mi madre en secreto. Yo fui el resultado de ese amor prohibido. Cuando mi madre se dio cuenta de que estaba embarazada, mi padre hizo arreglos para que viviera cómodamente en una casa en el pueblo. Yo nací allí, un hijo bastardo, un secreto vergonzoso que debía ser escondido. Elise escuchaba con el corazón encogido. Podía ver el dolor en los ojos de Tomás mientras hablaba. Mi madre me crió sola durante los primeros 5 años de mi vida. Mi padre nos visitaba cuando podía, siempre de noche, siempre en secreto. Me traía regalos, jugaba conmigo, me contaba historias. Yo lo adoraba, aunque no entendía por qué no podía vivir con nosotros como los otros padres vivían con sus familias. Tomás se pasó una mano por el cabello. Un gesto de frustración que Elise había visto muchas veces, pero que ahora entendía mejor. Cuando yo tenía 5 años, mi madre enfermó. Era tuberculosis. En aquella época, no había cura. Ella se consumió lentamente durante meses. En su lecho de muerte, le hizo prometer a mi padre que cuidaría de mí, que no me dejaría solo en el mundo. Y mi padre, que a pesar de todos sus defectos era un hombre de palabra, cumplió su promesa de la única manera que sabía. Me llevó a vivir a la hacienda. Imagínate la conmoción. Doña Beatriz se enteró ese día de la existencia de un amante y de un hijo bastardo. Mi padre la enfrentó en el gran salón de la hacienda, con todos los sirvientes escuchando. Le dijo que yo me quedaría, que era su hijo, y que lo aceptara o se fuera. Ella eligió quedarse, pero nunca me perdonó. Mi presencia era un recordatorio constante de la traición de su esposo. Mi hermano Federico tenía 10 años cuando llegué. Era el hijo legítimo, el heredero, el orgullo de la familia. Y de repente aparecí yo, un niño sucio del pueblo, robándole la atención de su padre. Me odiaba, me lo dejaba claro cada día. Elise vio cómo los puños de Tomás se apretaban al recordar.
pero mi padre insistió en que me trataran como a su hijo. Me dio educación, me enseñó a leer y escribir, contrató tutores para mí igual que para Federico. Me enseñó a manejar la hacienda, a tratar con los trabajadores, a entender los negocios. Decía que ambos éramos sus hijos y que ambos debíamos estar preparados para manejar el patrimonio familiar algún día. Eso enfurecía aún más a Federico y a doña Beatriz. Crecí en esa casa, sintiendo que no pertenecía a ningún lugar. Los sirvientes me trataban con respeto por miedo a mi padre, pero sabía que me veían como un intruso. Los trabajadores del campo me aceptaban más porque sabían que mi madre había sido una de ellos. Pero la sociedad de Guanajuato nunca me aceptó. Era el hijo bastardo, el recordatorio viviente del pecado de don Rodrigo. Cuando tenía 20 años, mi padre decidió que era tiempo de que aprendiera todos los aspectos de la hacienda. Me puso a trabajar en los campos, junto a los peones, a levantarme antes del alba, a ensuciarme las manos. Federico se burlaba de mí, me llamaba campesino bastardo. Pero yo aprendí. Aprendí todo lo que los libros no podían enseñarme sobre la tierra, sobre las cosechas, sobre el ganado. Me gané el respeto de los trabajadores porque trabajaba junto a ellos, no desde un caballo observándolos. Tomás se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio de la choza. Entonces conocí a Victoria. Era la hija de un hacendado vecino, don Álvaro Mendoza. Era hermosa, educada, de buena familia. Nos conocimos en un baile en Guanajuato. Yo tenía 21 años, ella 18. Nos enamoramos, o al menos yo creí que nos habíamos enamorado. Elise sintió una punzada de celos al escuchar el nombre de otra mujer. Pero se obligó a seguir escuchando. Cortejé a Victoria durante un año. Su padre parecía aprobar nuestro noviazgo. Mi padre estaba encantado, pensaba que finalmente yo sería aceptado en la sociedad. Incluso doña Beatriz pareció suavizarse un poco, pensando que, si me casaba y me iba a otra hacienda, ya no sería un recordatorio constante en su casa. Le pedí a Victoria que se casara conmigo. Ella dijo que sí. Planeamos la boda para la primavera siguiente. Yo era el hombre más feliz del mundo. Pensé que finalmente tendría mi propio hogar, mi propia familia, un lugar donde perteneciera. La voz de Tomás se quebró, pero 2 semanas antes de la boda, Victoria vino a verme. Estaba pálida, nerviosa. Me dijo que había algo que debía confesarme. Resulta que su padre había estado en problemas financieros. La hacienda Mendoza estaba al borde de la ruina. Don Álvaro había hecho malas inversiones y tenía deudas enormes. Por eso había aceptado nuestro noviazgo, esperaba que mi padre lo ayudara económicamente una vez que nos casáramos. Pero Victoria había conocido a alguien más. Un comerciante, rico de la Ciudad de México, que podía pagar las deudas de su padre inmediatamente. Se llamaba Ignacio Ruiz, tenía 40 años y ya había estado casado 2 veces. Victoria me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Lo siento, Tomás, pero debo pensar en mi familia. Además, tú nunca serás verdaderamente aceptado en nuestra sociedad. Eres un hijo bastardo y eso nunca cambiará. Ignacio puede darme el estatus y la seguridad que tú no puedes». Elise ahogó un grito. La crueldad de esas palabras le dolió como si se las hubieran dicho a ella. Me destrozó, continuó Tomás con voz áspera. No solo perdí a la mujer que amaba, sino que confirmó todo lo que siempre había temido. Que nunca sería suficiente, que mi nacimiento siempre me condenaría, que nunca tendría un lugar en este mundo. Volví a la hacienda hecho pedazos. Mi padre trató de consolarme, pero yo estaba furioso. Le grité que todo era su culpa, que si él no hubiera sido tan cobarde, si se hubiera casado con mi madre, en lugar de esconderla como un secreto vergonzoso, yo no habría nacido con esta marca. Le dije cosas horribles, cosas que nunca debí decir. Entonces Federico apareció. Había estado bebiendo, algo que hacía cada vez con más frecuencia. Me vio llorando y empezó a burlarse de mí. El bastardo llora porque nadie lo quiere, decía. El hijo de la puta del pueblo descubre que no vale nada. Una y otra vez repetía esas palabras terribles sobre mi madre. Tomás se detuvo, temblando. Perdí el control. Me abalancé sobre él. Peleamos. Fue brutal. Yo era más joven y más fuerte porque había trabajado en el campo. Lo golpeé una y otra vez. Mi padre y los sirvientes tuvieron que apartarme. Federico quedó en el suelo, sangrando, con un brazo roto y varias costillas fracturadas. Casi lo mato. Mi padre me miró con horror. «Vete», me dijo. «Vete de aquí. No puedo protegerte de las consecuencias de esto. Si te quedas, Federico te denunciará a las autoridades. Vete y no vuelvas hasta que puedas controlar tu ira». Eso hice. Esa misma noche empaqué lo poco que tenía y me fui. No me despedí de nadie. Simplemente desaparecí. Eso fue hace 10 años. He estado vagando desde entonces, trabajando en diferentes haciendas, usando solo mi nombre de pila, escondiéndome de mi pasado, tratando de olvidar quién era. Nunca volví, nunca escribí. Cuando pensaba en regresar, recordaba la mirada de horror en el rostro de mi padre, las palabras crueles de Victoria, la sangre de mi hermano. Pensaba que era mejor para todos que permaneciera muerto para ellos.
Finalmente se sentó en el suelo, agotado por el peso de su confesión. Ahora mi padre ha muerto, sin que yo haya tenido la oportunidad de pedirle perdón, sin que él supiera que lamenté cada palabra que le dije. Y mi hermano, el hermano al que casi maté, está tratando de quitarme la herencia que probablemente merezco perder de todos modos. El silencio que siguió fue largo y pesado. Elise procesaba todo lo que había escuchado. Su esposo no era un simple trabajador de Hacienda. Era el hijo de uno de los hacendados más ricos de Guanajuato. Había sido educado, había tenido privilegios que ella nunca había soñado. Y sin embargo, había elegido vivir como un peón, esconderse, renunciar a todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó finalmente, con voz suave. Tomás levantó la mirada, y ella vio la vergüenza en sus ojos. Porque tenía miedo. Miedo de que me vieras diferente. Miedo de que pensaras que me había estado burlando de ti, el rico jugando a ser pobre. Miedo de que no quisiera saber nada de un hombre con un pasado tan oscuro. Un hombre que casi mató a su propio hermano. Cuando te conocí, Elise, vi en ti algo que nunca había visto en Victoria ni en nadie de la alta sociedad: autenticidad. Eras pobre, sí, pero eras real. No pretendías ser algo que no eras. Me aceptaste por lo que parecía ser, no por mi apellido o mi fortuna. Por primera vez en mi vida, alguien me valoraba por mí mismo. No quería perder eso. No quería que el fantasma de mi pasado destruyera lo único, puro y bueno que he tenido en mi vida. Elise se levantó y caminó hacia él. Se arrodilló frente a su esposo y tomó su rostro entre sus manos callosas. Tomás Santibáñez Rivera, dijo con firmeza, eres un tonto. ¿Crees que me habría importado tu pasado? ¿Crees que te habría amado menos sabiendo que viniste de una familia rica? Lo que me enamora de ti no es tu pobreza ni tu riqueza. Es tu corazón. Es la forma en que me miras como si fuera valiosa. Es la forma en que me tratas con respeto cuando nadie más lo hacía. Es la forma en que trabajas duro sin quejarte. Es la forma en que Liz poesía conmigo bajo las estrellas. Eso es lo que amo. Pero me duele que no confiaras en mí lo suficiente para compartir tu dolor. Todos tenemos pasados, Tomás. Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos. Lo que nos define no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Tomás. No merezco tu perdón. No merezco tu amor. Tal vez no, respondió Elise con una sonrisa triste, pero lo tienes de todos modos. Porque así es el amor verdadero. No se basa en lo que merecemos, sino en lo que elegimos dar. Se abrazaron en el silencio de la noche, dos almas heridas, encontrando consuelo en la presencia del otro. Al día siguiente, Tomás tomó una decisión. Habló con don Emilio y le explicó la situación. El viejo hacendado, que había sospechado desde el principio que Tomás era más de lo que aparentaba, escuchó con atención. Debes ir, dijo don Emilio con sabiduría. No por la herencia, sino por tu propia paz. Debes enfrentar a tu hermano. Debes pararte sobre la tumba de tu padre y hacer las paces con su memoria. Un hombre que huye de su pasado nunca encuentra paz en su presente. Pero Federico tratará de excluirme, argumentó Tomás. Dirá que abandoné a la familia, que no tengo derecho a nada. Entonces pelea, respondió don Emilio con firmeza. Pelea no por el dinero o la tierra, sino por tu derecho a ser reconocido como hijo de tu padre. Pelea por el nombre que te pertenece. Tomás le contó todo a Elise. Le dijo que tendría que viajar a Guanajuato, que estaría ausente al menos un mes. Le ofreció quedarse en San Rafael del Monte, protegida en la hacienda de don Emilio. Pero Elise negó con la cabeza. Iré contigo. Soy tu esposa. Mi lugar está a tu lado, en la pobreza y en la riqueza, en la vergüenza y en el honor. Enfrentaremos esto juntos. Elise, no entiendes, dijo Tomás con preocupación. Mi familia, la sociedad de Guanajuato, te mirarán con desprecio. Verán tus ropas remendadas y te juzgarán. Dirán que eres una cazafortunas, que me atrapaste para tener acceso a mi herencia. Te harán sufrir. Ya me han hecho sufrir toda mi vida, respondió Elise con determinación. Las palabras crueles de los ricos no son nada nuevo para mí. Pero esta vez no estaré sola. Te tendré a mi lado. Y eso hace toda la diferencia. Prepararon el viaje. Don Emilio, en un gesto de generosidad, les prestó una carreta tirada por 2 mulas y les dio provisiones para el camino. Las hijas de don Emilio, que habían llegado a apreciar a Elise por su habilidad con la aguja, le regalaron un vestido. No era nuevo, era uno que ellas ya no usaban, pero era infinitamente mejor que los harapos que Elise llevaba. Era de algodón azul con encajes blancos, sencillo pero digno. No queremos que llegues a Guanajuato vestida como una mendiga, dijo la mayor de las hermanas con amabilidad genuina. Vas como la esposa de Tomás y mereces lucir como tal. Elise lloró de gratitud al recibir el regalo. Era el primer vestido nuevo, bueno, casi nuevo, que había tenido en 10 años. Partieron al amanecer de un lunes de julio. El viaje a Guanajuato tomaría 5 días. Viajaban por caminos polvorientos, durmiendo bajo las estrellas cuando no encontraban posadas. Tomás le señalaba los pueblos por los que pasaban, le contaba historias de la región.
a pesar de la incertidumbre que les esperaba. Había algo hermoso en ese viaje juntos, fue en esas noches, bajo el vasto cielo estrellado de México, cuando Tomás le habló más de su infancia en la hacienda, de los momentos felices con su padre, de las lecciones que había aprendido. Le habló de su madre María, la mujer a la que apenas recordaba pero que había amado profundamente. Mi padre me contó que mi madre era muy parecida a ti, dijo una noche, mientras estaban acostados en sus mantas mirando las estrellas. Era pobre, sí, pero tenía una fuerza interior que ninguna adversidad podía quebrar. Era inteligente, aunque no había ido a la escuela. Tenía una bondad natural que hacía que la gente la respetara. Mi padre decía que fue el gran amor de su vida y que nunca se perdonó no haber sido lo suficientemente valiente para casarse con ella. Suena como una mujer extraordinaria, dijo Elise. Lo era. Y tú también lo eres. Tomás se volvió hacia ella. Elise, quiero que entiendas algo. No importa lo que pase en Guanajuato, no importa si mi hermano se queda con toda la herencia, no importa si las cortes fallan en mi contra. Tú eres mi verdadera fortuna. Eres la prueba de que el destino existe, y que a veces es bondadoso incluso con aquellos que no lo merecen. El destino no existe, respondió Elise con una sonrisa. Solo existen las decisiones que tomamos. Y yo elegí amarte, y tú me elegiste a mí. Eso no es destino, es algo mejor. Esa elección llegaron a la hacienda San Jerónimo al anochecer del quinto día. Cuando Elise vio la hacienda por primera vez, no pudo contener un grito de asombro. Era enorme, majestuosa, como algo salido de un sueño. La casa principal era una construcción colonial de 2 pisos, pintada de blanco y amarillo, con un techo de tejas rojas. Tenía arcos elegantes, balcones de hierro forjado y jardines que incluso en la penumbra del atardecer se veían exuberantes. Alrededor de la casa principal había establos, almacenes, las casas de los trabajadores, una capilla pequeña. Todo estaba rodeado por campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, esto es. Increíble, susurró Elise, era mi hogar, dijo Tomás con voz melancólica. Pero nunca se sintió como tal. Se acercaron a la entrada principal. Varios trabajadores los vieron y se detuvieron, mirando con asombro. Uno de ellos, un hombre mayor de cabello blanco, soltó la pala que llevaba y corrió hacia ellos. Don Tomás, gritó. Don Tomás ha vuelto. Era Pablo, el capataz que había trabajado en la hacienda desde antes de que Tomás naciera. Había conocido a su madre María. Había visto crecer a Tomás. El viejo hombre abrazó a Tomás con lágrimas en los ojos. Pensábamos que estabas muerto, muchacho, sollozó. 10 años sin noticias. Tu padre te buscó. Durante años te buscó. Contrató investigadores, envió cartas a todas las haciendas de México. Pero tú te habías esfumado. Lo sé, dijo Tomás con voz rota. Lo sé, y lo lamento más de lo que puedo expresar. Pablo notó entonces a Elise, parada un poco atrás, nerviosa en su vestido prestado. ¿Y quién es esta señorita? Es mi esposa, dijo Tomás con orgullo, extendiendo la mano hacia ella. Elise, este es Pablo Ramírez, el mejor capataz de todo Guanajuato. La noticia se extendió por la hacienda como pólvora. Don Tomás había regresado, y traía una esposa. En cuestión de minutos, la puerta principal de la casa se abrió y salió un hombre. Era Federico Santibáñez. Había cambiado mucho en 10 años. Ahora tenía 37 años, y el tiempo no había sido amable con él. Había ganado peso, su rostro estaba hinchado, probablemente por la bebida. Vestía ropa cara pero desarreglada. Cuando vio a Tomás, su expresión pasó del shock a la furia. Tú, Ciceo, ¿te atreves a volver aquí? Tomás dio un paso adelante. Vine por la lectura del testamento. Es mi derecho como hijo de don Rodrigo. No tienes derechos, gritó Federico. Abandonaste esta familia. Desapareciste. Dejaste a nuestro padre con el corazón roto. Él murió llamando tu nombre, preguntándose si alguna vez volverías. Y ahora que está muerto y enterrado, vienes por su dinero. Eres despreciable. Las palabras cayeron sobre Tomás como golpes porque sabía que eran verdad. Había abandonado a su padre. Había sido un cobarde. Pero antes de que pudiera responder, Elise habló. Su voz era clara y firme, sin rastro del miedo que sentía por dentro. Mi esposo no vino por dinero, dijo. Vino porque es su deber. Vino porque, a pesar de todos sus errores, tiene el valor de enfrentar su pasado. ¿Puede usted decir lo mismo, don Federico? Federico la miró como si recién notara su existencia. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo con desprecio apenas disimulado. ¿Y quién se supone que eres tú? La última conquista de mi hermano bastardo. Soy su esposa, respondió Elise sin inmutarse. Elise Santibáñez. Santibáñez, repitió Federico con una risa cruel. Una campesina usando el apellido de nuestra familia. ¡Qué patético! Seguramente lo atrapaste, ¿verdad? Viste la oportunidad de atrapar a un hijo de hacendado y la tomaste. Bien hecho, pero no creas que verás un solo peso de la herencia de mi padre. No necesito tu dinero, dijo Elise con dignidad. He vivido en la pobreza toda mi vida. Puedo seguir haciéndolo.
pero tu hermano tiene derecho a saber que su padre lo amaba. Tiene derecho a hacer las paces con su memoria. Eso no te lo puedes quitar, sin importar cuánto odio tengas en tu corazón. El silencio que siguió fue tenso. Federico miraba a Elise con una mezcla de sorpresa y rabia. No estaba acostumbrado a que nadie, y mucho menos una mujer campesina, le hablara así. Finalmente, soltó una risa amarga. Está bien, quédate para la lectura del testamento. Será el jueves. Pero después quiero que te vayas y nunca vuelvas. Esta hacienda no es tu hogar. Nunca lo fue y nunca lo será. Su dio la vuelta y entró a la casa, azotando la puerta detrás de él. Pablo se acercó a Tomás y le puso una mano en el hombro. No le hagas caso, muchacho. Ha estado bebiendo mucho desde que murió don Rodrigo. Ven, te llevaré a tu antigua habitación. Está exactamente como la dejaste. Don Rodrigo nunca permitió que nadie la tocara. Decía que algún día volverías. Esa revelación quebró algo dentro de Tomás. Su padre había mantenido su habitación intacta durante 10 años, esperando su regreso. Y él nunca había vuelto. Pablo los llevó a través de la casa. Elise miraba todo con asombro, los techos altos con vigas de madera, los pisos de baldosa pulida, los muebles finos, las pinturas en las paredes. Era un mundo completamente diferente al que ella conocía. La habitación de Tomás estaba en el segundo piso, al final de un largo corredor. Cuando Pablo abrió la puerta, Elise vio una habitación espaciosa con una cama grande de madera tallada. Un armario antiguo, un escritorio con una silla, estantes llenos de libros. Las paredes estaban decoradas con dibujos que un niño había hecho, todavía colgados, después de todos esos años. Su padre venía aquí a veces, dijo Pablo con suavidad. Se sentaba en esa silla junto a la ventana y miraba el horizonte, esperando ver tu silueta regresando. Nunca perdió la esperanza. Hasta el final, creyó que volverías. Pablo los dejó solos. Tomás se sentó en la cama y enterró el rostro en las manos. Elise se sentó junto a él y lo abrazó mientras lloraba por el padre que había perdido, por los años desperdiciados, por todas las palabras que nunca podría decir. Los días siguientes fueron difíciles. Federico y su esposa Lorenza, una mujer alta y delgada, con una expresión perpetuamente amargada, los ignoraban completamente. Comían en el gran comedor con la familia, pero nadie les dirigía la palabra. Doña Beatriz, la madrastra de Tomás, había muerto 2 años antes, así que al menos Elise no tuvo que enfrentar su desprecio. Pero los sirvientes y trabajadores recibieron a Tomás con alegría genuina. Recordaban al niño que había crecido entre ellos, al joven que había trabajado en los campos junto a ellos. Le contaban historias de su padre, de cómo don Rodrigo había hablado de él constantemente, de cómo había lamentado las duras palabras con las que lo había despedido. Tu padre cambió después de que te fuiste, le contó la vieja cocinera Josefa, una mujer que había estado en la hacienda desde que la madre de Tomás vivía. Se volvió más amable, más generoso con los trabajadores. Decía que había aprendido que el dinero y el estatus no significaban nada si no tenías a las personas que amabas a tu lado. Estableció una escuela para los hijos de los trabajadores. Mejoró los salarios. Construyó casas mejores. Dijo que estaba tratando de honrar tu memoria, de ser el hombre que tú habrías querido que fuera. Estas revelaciones desgarraban a Tomás. Su padre había cambiado, había crecido, había tratado de compensar sus errores, y él no había estado allí para verlo. Elise, por su parte, exploraba la hacienda con una mezcla de asombro e incomodidad. Este mundo de riqueza y privilegio era completamente ajeno a ella. Los otros habitantes de la casa, especialmente Lorenza, la trataban con desprecio apenas velado. Pero Elise mantenía la cabeza en alto, recordando las palabras de su madre: nunca permitas que nadie te robe la dignidad. Una tarde, mientras paseaba por los jardines, Elise escuchó voces infantiles. Siguió el sonido y encontró un grupo de niños jugando cerca de los establos. Uno de ellos, un niño de unos 8 años, con el cabello oscuro y grandes ojos marrones, estaba llorando porque se había caído y raspado la rodilla. Elise se acercó instintivamente. ¿Estás bien, pequeño? El niño la miró con los ojos llenos de lágrimas. Me duele. Déjame ver, dijo ella con suavidad, arrodillándose frente a él. Examinó la herida. Era superficial, solo un rasguño. Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo, lo humedeció con agua de una fuente cercana y limpió cuidadosamente la rodilla del niño. Luego rasgó una tira de su propia enagua y vendó la herida. Ahí está, dijo con una sonrisa. Ya pasó lo peor. Eres muy valiente. El niño dejó de llorar y le sonrió. Gracias, señora. ¿Quién es usted? Me llamo Elise. ¿Y tú? Yo soy Rafael Santibáñez Mendoza, respondió el niño con cierto orgullo. Mi padre era Augusto Santibáñez. Era el hermano de don Federico, pero murió hace 2 años en un accidente de caballo. Ahora vivo aquí con mi tío. Elise sintió una punzada de tristeza. Este niño era sobrino de Tomás. Era huérfano, al igual que ella había sido. Lo siento mucho por tu padre, Rafael. Mi hermana y yo vivimos en las habitaciones del ala este, continuó el niño con la franqueza de los niños. Tío Federico dice que somos una carga, pero que no tiene más remedio que cuidarnos.
A veces desearía que tuviéramos a dónde ir. Antes de que Elise pudiera responder, apareció una niña mayor, de unos 11 años, también con el cabello oscuro y los ojos de la familia Santibáñez. Corrió hacia Rafael con preocupación. Rafael, te dije que tuvieras cuidado. Siempre te estás lastimando. Entonces notó a Elise. Disculpe, señora. Gracias por ayudar a mi hermano. Soy Sofía Santibáñez Mendoza. De Elise sonrió. Es un placer conocerte, Sofía. Tu hermano es muy valiente. Sofía miró a Elise con curiosidad. Usted es la esposa del tío Tomás, ¿verdad? El tío del que nunca habíamos oído hablar hasta hace unas semanas, sí. Soy su esposa. Tío Federico dice que Tomás es un bastardo y que no tiene derecho a estar aquí, dijo Rafael con inocencia infantil. Dice que usted es una cazafortunas. Rafael, lo regañó Sofía, avergonzada. Pero Elise solo rió suavemente. No te preocupes, Rafael. A veces la gente dice cosas feas cuando tiene miedo o está enojada. No significa que sean verdad. ¿Mi tío Tomás es malo?, preguntó el niño con preocupación. No, respondió Elise con firmeza. Tu tío Tomás es uno de los hombres más buenos que he conocido. Cometió errores cuando era joven, pero todos cometemos errores. Lo que importa es que trata de ser mejor cada día. Sofía la miró con una madurez que iba más allá de sus 11 años. Nosotros no tenemos muchas personas buenas en nuestras vidas ahora. Desde que murió abuelo Rodrigo, solo están tío Federico y tía Lorenza. Y ellos no son muy amables con nosotros. El corazón de Elise se partió por estos niños. Sabía exactamente lo que era sentirse no deseado, ser una carga para otros. En ese momento, Tomás apareció buscando a Elise. Cuando vio a los niños, se detuvo en seco. Estos eran los hijos de Augusto, el hermano de Federico que había muerto. No los había conocido nunca, pero sabía de su existencia, por lo que Pablo le había contado. Hola, dijo con suavidad, acercándose lentamente como si temiera asustarlos. Yo soy Tomás. Rafael lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Tú eres el tío bastardo, Rafael?, exclamó Sofía, mortificada. Pero Tomás solo sonrió con tristeza. Sí, supongo que soy ese tío. El que se fue hace mucho tiempo y nunca volvió. Lo siento por eso. Lamento no haber estado aquí para conocer a tu padre, para conocerlos a ustedes. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Sofía con la franqueza de quien ya ha aprendido que la vida puede ser cruel. Tomás se arrodilló frente a ellos, poniéndose a su altura. Porque estaba enojado y asustado. Porque cometí errores y no tuve el valor de enfrentarlos. Pero he aprendido que huir nunca resuelve nada. Solo hace que los problemas crezcan. Rafael dio un paso adelante y tocó la cicatriz sobre la ceja de Tomás. ¿Cómo te hiciste esto? En una pelea hace muchos años, respondió Tomás honestamente. Una pelea que nunca debió suceder. Fue uno de mis mayores errores. Tío Federico tiene cicatrices también, dijo Rafael. En el brazo. Dice que un hombre malo se las hizo. Tomás cerró los ojos brevemente. Las cicatrices de la pelea que había provocado. El brazo que había roto. El hermano que había herido a Elise, viendo el dolor en el rostro de su esposo. Cambió de tema suavemente. ¿Qué estaban jugando antes de que Rafael se cayera? A los caballos, respondió Sofía. Pero ya no podemos jugar con los caballos de verdad. Tía Lorenza dice que no podemos porque podríamos arruinar a los animales caros. Cuando yo era niño, dijo Tomás, recuperando la compostura, había un caballo viejo llamado Canelo. Era marrón con manchas blancas. Mi padre me dejaba montarlo. Ya no era lo suficientemente fuerte para trabajar en el campo, pero era perfecto para un niño. Me pregunto si todavía. Canelo todavía está aquí, exclamó Rafael con entusiasmo. Es muy viejo ahora. Vive en el establo pequeño. Pablo dice que el abuelo Rodrigo nunca lo vendió porque era tu caballo favorito. Otra revelación del amor de su padre, pensó Tomás con el corazón apretado. Incluso había mantenido vivo a su viejo caballo, esperando su regreso. ¿Les gustaría conocerlo?, preguntó Tomás, extendiendo las manos hacia los niños. Sus rostros se iluminaron. Rafael tomó la mano de Tomás inmediatamente, y después de un momento de duda, Sofía tomó la de Elise. Juntos, los cuatro caminaron hacia los establos. Canelo estaba efectivamente allí. Un caballo viejo y cansado que levantó la cabeza cuando escuchó la voz de Tomás. Cuando Tomás entró al establo, el animal relinchó suavemente, como si reconociera a su antiguo amigo incluso después de tantos años. Tomás acarició el hocico del caballo con lágrimas en los ojos. Hola, viejo amigo, ¿todavía estás aquí? Pasaron la tarde en los establos. Tomás les enseñó a los niños cómo cepillar adecuadamente a un caballo, cómo acercarse sin asustarlo, cómo ofrecerle comida en la palma abierta. Los niños escuchaban cada palabra con atención hambrienta, claramente ansiosos por la atención y el afecto que habían estado faltando en sus vidas cuando el sol comenzó a ocultarse. Sofía dijo con tristeza, deberíamos regresar. Tía Lorenza se enojará si no estamos en el comedor para la cena. ¿Comen con Federico y Lorenza?, preguntó Elise. Sí, respondió Sofía, pero no nos hablan mucho. Solo nos dicen que nos callemos y que no molestemos.
Tomás y Elise intercambiaron miradas. En ese momento, sin necesidad de palabras, ambos entendieron algo importante: si ganaban esta batalla por la herencia, no sería solo por ellos. Sería por estos niños que necesitaban un hogar de verdad, una familia que los amara. Llegó el jueves, el día de la lectura del testamento. El notario, don Ignacio Vargas, un hombre mayor de aspecto severo con anteojos redondos, llegó a media mañana. La reunión se llevaría a cabo en la biblioteca de la hacienda, una sala imponente con estantes llenos de libros del suelo al techo y un escritorio masivo de caoba. Estaban presentes Federico y Lorenza, sentados en las sillas más cercanas al escritorio como si ya fueran los dueños indiscutibles. Sofía y Rafael estaban en un rincón, muy quietos y callados. Tomás y Elise se sentaron en el otro extremo de la sala. También estaban presentes varios empleados de confianza de la hacienda y el administrador Sebastián. Don Ignacio abrió su maletín de cuero y sacó varios documentos. Carraspeó y comenzó con voz formal: estamos aquí para la lectura del último testamento y voluntad de don Rodrigo Antibáñez Velasco, fechado el 15 de marzo de 1907, apenas 3 meses antes de su fallecimiento. Este testamento reemplaza todos los testamentos anteriores y fue firmado en presencia de 3 testigos, todos presentes aquí hoy. Federico se inclinó hacia adelante, con una expresión de satisfacción apenas contenida. Tomás mantenía el rostro impasible, pero Elise podía sentir la tensión en su cuerpo. El testamento comienza con unas palabras personales de don Rodrigo, continuó el notario, y comenzó a leer: yo, Rodrigo Antibáñez Velasco, escribo estas palabras sabiendo que mi tiempo en este mundo se acerca a su fin. Mi corazón ha estado fallando durante meses, y los médicos me dicen que no me queda mucho tiempo. Acepto mi muerte con resignación, pero no con paz, porque hay asuntos sin resolver que pesan en mi conciencia. Tuve 3 hijos. Federico, mi primogénito, hijo de mi esposa Beatriz. Augusto, mi segundo hijo, también de Beatriz, quien me precedió en la muerte, y a quien aún lloro cada día. Y Tomás, hijo de María Rivera, la mujer a quien amé más profundamente que a ninguna otra en mi vida, pero a quien no tuve el valor de hacer mi esposa. Federico se puso rígido en su asiento. Escuchar a su padre declarar públicamente que había amado más a la madre de Tomás que a su propia madre era claramente doloroso para él. El notario continuó leyendo: he cometido muchos errores en mi vida, pero 3 pesan particularmente en mi alma. Primero, no tuve el valor de casarme con María cuando tuve la oportunidad. El miedo al juicio social me hizo elegir la conformidad sobre el amor verdadero. Segundo, aunque traje a Tomás a mi casa, nunca lo defendí adecuadamente del rechazo y la crueldad que enfrentó. Permití que mi esposa y mi hijo mayor lo trataran como un intruso en lugar de como el miembro de la familia que era. Tercero, cuando Tomás más me necesitaba, cuando su corazón estaba roto por la traición de Victoria Mendoza, no supe encontrar las palabras para consolarlo. Y cuando se fue, después de la terrible pelea con su hermano, lo dejé ir con palabras duras en lugar de amor. Las lágrimas corrían por el rostro de Tomás. Elise tomó su mano y la apretó. He buscado a Tomás durante 10 años sin éxito. Si estás leyendo esto, hijo mío, significa que finalmente has vuelto, aunque sea demasiado tarde para que nos reconciliemos en vida. Quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Quiero que sepas que entiendo por qué te fuiste. Quiero que sepas que te perdono y ruego que tú me perdones a mí. Ahora hasta Federico tenía los ojos húmedos. Aunque su expresión seguía siendo dura, el notario hizo una pausa. Tomó un sorbo de agua y continuó: en cuanto a la distribución de mis bienes. He tomado decisiones que se causarán conflicto, pero que creo son justas y necesarias. A mi hijo Federico le dejo la hacienda San Jerónimo con todas sus tierras, edificios y operaciones agrícolas. Es el heredero de la familia Santibáñez y debe continuar el legado. Sin embargo, esta herencia viene con condiciones obligatorias. Federico sonrió con satisfacción. Lorenza le apretó el brazo con triunfo, pero el notario aún no había terminado. Primera condición: Federico debe cuidar de sus sobrinos, Sofía y Rafael Santibáñez Mendoza, hijos de mi difunto hijo Augusto. Deben ser tratados como sus propios hijos, educados apropiadamente y recibir cada uno una porción igual de la herencia cuando cumplan 21 años. Si esta condición no se cumple, la hacienda pasará a un fideicomiso administrado por el notario hasta que los niños alcancen la mayoría de edad. La sonrisa de Federico se desvaneció ligeramente. Claramente, no había esperado que su padre pusiera condiciones tan específicas sobre el cuidado de los niños. Segunda condición: Federico debe someterse a tratamiento por su consumo excesivo de alcohol. He observado con tristeza cómo la bebida se ha apoderado de él en los últimos años. Si no busca ayuda y muestra mejora significativa, dentro del primer año, la hacienda pasará a Tomás. Federico se puso de pie abruptamente, con el rostro rojo de furia. Esto es un ultraje. Mi padre no tenía derecho a imponer tales condiciones. Siéntese, don Federico, ordenó el notario con firmeza, o abandonará esta sala y perderá todo derecho a escuchar el resto del testamento.
Federico se sentó lentamente. Temblando de rabia, el notario continuó: a mi hijo Tomás. Si ha regresado, le dejo las minas de plata de San Cristóbal, con todas sus operaciones y ganancias. También le dejó la casa en Guanajuato, la colección de libros de la biblioteca que tanto amaba cuando era niño, y un fondo de 50,000 pesos para que establezca su vida como considere apropiado. Elise ahogó un grito. 50,000 pesos era una fortuna inimaginable para alguien que había vivido en la pobreza extrema. Las minas de plata valían aún más. Sin embargo, leyó el notario y Tomás se preparó para las condiciones. Esta herencia también viene con una obligación. Tomás debe trabajar en colaboración con Federico para administrar las propiedades de la familia. No como empleado, sino como socio igual. Deben aprender a trabajar juntos, a superar su enemistad, a comportarse como hermanos de verdad. Si no pueden hacerlo, si permiten que su orgullo y su ira destruyan lo que he construido, entonces todas las propiedades se venderán y las ganancias se donarán a obras de caridad. Era brillante, pensó Elise. Don Rodrigo había creado una situación donde ambos hermanos estaban obligados a cooperar o perderían todo. No podían simplemente dividir la herencia y nunca verse de nuevo. Estaban atados juntos. Además, continuó el notario, si Tomás ha vuelto casado, su esposa debe ser tratada con el respeto debido a un miembro de la familia Santibáñez. Cualquier crueldad o desprecio hacia ella será considerado una violación de los términos del testamento. Don Rodrigo había pensado en todo. Incluso había protegido a Elise, una mujer que nunca había conocido, porque sabía que su hijo probablemente enfrentaría discriminación si se casaba con alguien fuera de su clase social. El notario leyó algunos detalles más sobre propiedades menores, donaciones a empleados leales y fondos para mejoras en el pueblo cercano. Finalmente, cerró el documento. Este testamento es legalmente vinculante y fue firmado en pleno uso de las facultades mentales de Don Rodrigo, como certifican su médico y el sacerdote de la parroquia. ¿Hay alguna pregunta? Federico se puso de pie lentamente. Su rostro había pasado por una gama de emociones: furia, shock, incredulidad y finalmente, una especie de resignación amarga. Mi padre me ha traicionado, dijo con voz temblorosa. Me ha humillado incluso desde la tumba. Me obliga a trabajar con el hijo de su amante. Me amenaza con quitarme mi herencia si no me someto a sus demandas. Me trata como un niño incompetente que necesita supervisión. Oh, interrumpió Tomás, hablando por primera vez, nuestro padre te amaba lo suficiente para darte la oportunidad de sanar. Te amaba lo suficiente para intervenir antes de que la bebida te destruyera completamente. Te amaba lo suficiente para asegurarse de que cuidarías bien de tus sobrinos. Y me amaba lo suficiente para darme una segunda oportunidad, pero no a expensas de dividir a la familia. Federico lo miró con odio. ¿Y se supone que debo trabajar contigo? ¿Con el hombre que casi me mata? ¿Con el bastardo que siempre fue el favorito de mi padre? Yo nunca fui su favorito, respondió Tomás con cansancio. Tú eras su heredero legítimo. Tú eras quien recibía toda la atención, toda la educación formal, todo el respeto de la sociedad. Yo era el secreto sucio que tenía que soportar. Ambos sufrimos por las decisiones de nuestro padre. Federico, ambos pagamos el precio de su cobardía y su debilidad, pero podemos elegir continuar ese ciclo de dolor y resentimiento, o podemos elegir romperlo. Podemos elegir ser mejores que él. Bonitas palabras, escupió Federico, pero palabras vacías. No puedo perdonarte por lo que hiciste. No puedo olvidar la forma en que me golpeaste, en que me dejaste sangrando en el suelo. No puedo simplemente fingir que somos hermanos felices. No te estoy pidiendo que lo olvides, dijo Tomás, dando un paso hacia su hermano. No te estoy pidiendo que finjas. Te estoy pidiendo que intentemos. Por nuestro padre. Por esos niños allá, señaló a Sofía y Rafael, que observaban con ojos muy abiertos, que merecen algo mejor que otra generación de odio familiar. Por esta tierra, que significa tanto para ambos. Por la memoria de nuestro hermano Augusto, que nunca tuvo la oportunidad de ver a sus hijos crecer. El silencio que siguió fue pesado. Todos en la sala contenían la respiración, esperando la respuesta de Federico. Finalmente, Lorenza, que había permanecido callada hasta ahora, habló. Federico, debes rechazar estos términos. Son ultrajantes. Podemos contratar abogados, impugnar el testamento. Tu padre claramente no estaba en su sano juicio cuando lo escribió. Estuvo perfectamente cuerdo, interrumpió don Ignacio con frialdad. Tengo certificados médicos y testimonios de 3 testigos respetables. Cualquier intento de impugnar este testamento fracasará y costará una fortuna en honorarios legales. Entonces nos iremos, dijo Lorenza, poniéndose de pie. Dejaremos que el bastardo y su esposa harapienta se queden con todo. Nosotros no necesitamos. Cállate, rugió Federico de repente, con una intensidad que hizo que su esposa retrocediera. Se volvió hacia ella con ojos ardientes. Siempre estás hablando, siempre diciéndome qué hacer, qué pensar. Pero por una vez en tu vida, cállate y déjame pensar.
Lorenza palideció, claramente no acostumbrada a que su esposo le hablara así. Se sentó lentamente, con los labios apretados en una línea delgada. Federico caminó hacia la ventana y miró hacia los campos de la hacienda. Los campos que su familia había cultivado durante generaciones. La tierra que amaba más que nada en el mundo. Su herencia. Su vida se volvió hacia Tomás. ¿Realmente crees que podemos hacer que esto funcione? No lo sé, respondió Tomás honestamente. Pero creo que debemos intentarlo. No por nosotros, sino por todos los que dependen de nosotros. Los trabajadores que necesitan esta hacienda para sobrevivir. Los niños que necesitan un hogar. La memoria de nuestro padre que, a pesar de todos sus defectos, trató de hacer lo correcto al final. Federico asintió lentamente. Está bien, lo intentaré, pero con condiciones propias. ¿Qué condiciones? Primero, nunca hablemos de la pelea de hace 10 años. Nunca. Lo que pasó, pasó. Segundo, mantengamos nuestras vidas separadas. Trabajaremos juntos en los negocios de la hacienda, pero fuera de eso, cada uno vive su vida. Tercero, si esto no funciona, si llegamos a un punto donde no podemos seguir, nos separaremos en términos civilizados y dividiremos las propiedades equitativamente. Sin importar lo que diga el testamento, Tomás consideró las condiciones por un momento, luego asintió. Acepto. Con una condición adicional mía, los niños, Sofía y Rafael, deben ser tratados con amor y respeto, no como cargas. Como familia, Federico miró a sus sobrinos, realmente los miró por primera vez en mucho tiempo. Vio en sus rostros la esperanza mezclada con miedo. Vio en Sofía los ojos de su hermano muerto Augusto. Sintió, quizás por primera vez en años, una punzada de vergüenza por cómo los había tratado. Está bien, dijo finalmente. Haré un mejor trabajo con ellos. No era un gran discurso emocional. No había abrazos ni lágrimas de reconciliación, pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que necesitamos. El notario procedió con los papeles legales. Tomás y Federico firmaron los documentos necesarios para aceptar formalmente sus herencias bajo los términos especificados. El proceso tomó horas. Cuando finalmente terminó, el sol ya se estaba poniendo. Esa noche, hubo una cena formal en el gran comedor. Era la primera vez que toda la familia comía junta, sin hostilidad abierta. Todavía había tensión, miradas incómodas, silencios largos, pero era mejor que los gritos y las acusaciones. Elise, sentada a la mesa con su vestido prestado, miraba los platos finos de porcelana, los cubiertos de plata, las copas de cristal. Apenas 6 meses antes, había estado viviendo en una choza con un solo plato desportillado. Ahora era, técnicamente, una mujer rica, esposa de un propietario de minas, miembro de la familia Santibáñez. Era surrealista. Parte de ella esperaba despertar en cualquier momento y encontrarse de vuelta en su catre en San Rafael del Monte, descubriendo que todo había sido un sueño imposible después de la cena. Cuando todos se habían retirado a sus habitaciones, Tomás y Elise se sentaron en el balcón que daba a los campos. La noche estaba clara, las estrellas brillaban como diamantes sobre terciopelo negro. ¿Qué estás pensando?, preguntó Tomás, rodeando a su esposa con el brazo. Estoy pensando que, hace 6 meses, las mujeres del pueblo me llamaban harapienta y me decían que no valía nada, respondió Elise suavemente. Ahora soy dueña de una casa en Guanajuato y tengo más dinero del que nunca imaginé posible. Es extraño. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo?, preguntó Tomás con cierta preocupación. Sé que no fue lo que esperabas. Sé que mi vida resultó ser mucho más complicada de lo que aparentaba. Elise se volvió para mirarlo directamente a los ojos. Tomás Santibáñez, no me casé contigo por tu dinero. De hecho, cuando me casé contigo, pensaba que eras un simple trabajador de hacienda que probablemente nunca tendría mucho más que un techo sobre su cabeza. Me casé contigo porque me tratabas con respeto, porque me mirabas como si fuera valiosa, porque leías poesía conmigo bajo las estrellas, porque eres bueno y amable y estás tratando de ser mejor de lo que eres. El dinero no cambia eso. La herencia no cambia eso. Tú sigues siendo el mismo hombre que conocí en el mercado, el hombre que me compró pañuelos bordados sin regatear, el hombre que cargó mi costal de maíz sin que se lo pidiera. Eres mi esposo, rico pobre, y te amo. Tomás la besó con una ternura que la hizo temblar. No merezco tu amor, susurró contra sus labios. Probablemente no, respondió ella con una sonrisa, pero lo tienes de todos modos. Se quedaron allí durante horas, hablando de planes para el futuro, de cómo usarían el dinero de la herencia para mejorar las vidas de los trabajadores, para construir escuelas, para ayudar a los pobres, de cómo regresarían a San Rafael del Monte algún día para mostrarle a Doña Remedios y a las otras mujeres crueles que la harapienta despreciada se había convertido en una dama.
no por venganza, sino para demostrar que el valor de una persona no se mide por su ropa o su posición social. Los meses siguientes fueron de ajuste. Tomás se instaló en su nueva vida como coadministrador de las propiedades familiares. Trabajaba junto a Federico y aunque la relación entre ellos era tensa y formal, funcionaba. Descubrieron que, para su sorpresa, se complementaban bien. Federico entendía los aspectos financieros y comerciales del negocio, mientras que Tomás entendía la tierra y los trabajadores. Juntos, lograron aumentar la productividad de la hacienda más de lo que cualquiera de ellos había logrado solo. Federico, cumpliendo su promesa, buscó ayuda para su problema con la bebida. No fue fácil. Hubo recaídas, momentos oscuros donde parecía que fracasaría. Pero Lorenza, sorprendentemente, se suavizó un poco cuando vio que su esposo realmente estaba tratando de cambiar. Se volvió menos amargada, más paciente. Nunca sería cálida con Tomás y Elise, pero al menos era civil. Elise se dedicó a los niños, a Sofía y Rafael. Pasaba horas con ellos, contándoles historias, enseñándoles a leer mejor, escuchando sus preocupaciones y sueños. Los niños florecieron bajo su atención. Rafael, que había sido tímido y asustadizo, se volvió más confiado. Sofía, que había aprendido a ser dura para protegerse, comenzó a permitirse ser vulnerable de nuevo. Una tarde, mientras Elise bordaba en el jardín y Sofía leía a su lado, la niña preguntó: «Tía Elise, ¿es verdad que eras pobre antes de casarte con tío Tomás?» Elise sonrió. «Sí, es verdad. Era muy pobre. Vivía en una choza que tenía agujeros en el techo. Tenía solo un vestido que había remendado tantas veces que parecía un edredón de retazos. ¿Y la gente era cruel contigo?» «Muy cruel. Me llamaban harapienta. Se apartaban cuando pasaba como si fuera contagiosa. Me decían que no valía nada». «Pero tú vales mucho», dijo Sofía con convicción. «Eres una de las personas más valiosas que conozco». Elise tuvo que parpadear para contener las lágrimas. «Gracias, cariño. ¿Sabes qué aprendí de todo eso? Aprendí que el valor de una persona no tiene nada que ver con su dinero o su ropa. Tiene que ver con su corazón, con cómo trata a los demás, con quién es cuando nadie está mirando. Yo era valiosa cuando era pobre y sigo siendo igual de valiosa ahora que tengo dinero. El dinero solo cambió mi situación externa, no quién soy por dentro». «Desearía que más personas entendieran eso», dijo Sofía con la sabiduría de quien ya ha visto la crueldad del mundo. «Yo también. Mi amor, yo también, pero no todo era paz y armonía. A pesar del testamento y de sus intentos de trabajar juntos, había fuerzas que querían ver la familia destruida. Un día, 6 meses después de la lectura del testamento, apareció un hombre en la hacienda. Era abogado, don Arturo Villalobos, y venía en representación de Victoria Mendoza de Ruiz, la mujer que había roto el compromiso con Tomás todos esos años atrás. Victoria, al enterarse de que Tomás había heredado las minas de plata y una fortuna considerable, de repente recordó que había habido un entendimiento entre ellos. Afirmaba que Tomás le había prometido matrimonio formalmente, que había una obligación que entrechó él. Como él se había casado con otra mujer, sin resolver ese compromiso previo, ella tenía derecho a compensación por daños y perjuicios. Era absurdo, por supuesto. El compromiso había terminado cuando ella lo abandonó por Ignacio Ruiz, pero su actual esposo había perdido su fortuna en malas inversiones. Y Victoria, desesperada por dinero, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. «Es extorsión», dijo Federico cuando se enteró. «Pura y simple». «¿Le enfrentaremos?», preguntó Tomás. Federico lo miró durante un largo momento y por primera vez, desde que Tomás había regresado, algo parecido al respeto apareció en sus ojos. «Por supuesto que la enfrentaremos. Somos hermanos y nadie amenaza a la familia Santibáñez sin consecuencias». El caso fue a los tribunales. Tomás tuvo que testificar, relatar la humillación de aquel día cuando Victoria lo había rechazado. Fue doloroso revivir esos recuerdos, pero Elise estuvo a su lado en cada audiencia, su presencia silenciosa dándole fuerza. El juez finalmente falló a favor de Tomás. No había evidencia de ningún contrato matrimonial formal. Victoria había terminado el compromiso voluntariamente y se había casado con otro hombre. No tenía derecho a ninguna compensación. Cuando Victoria salió de la corte, pasó junto a Tomás y Elise. Miró a Elise de arriba a abajo con desprecio apenas disimulado. Elise ahora vestía ropa fina, pero Victoria claramente podía ver su origen humilde en cada movimiento. «Espero que disfrutes tu dinero, Tomás», dijo Victoria con amargura. «Pero el dinero no puede comprar clase. Tu esposa siempre será lo que es, una campesina con vestidos caros». Elise, en lugar de encogerse como Victoria esperaba, dio un paso adelante. «Tiene razón, señora. Soy una campesina. Nací en la pobreza y probablemente moriré con tierra bajo las uñas, sin importar cuánto dinero tenga. Pero prefiero ser una campesina honesta que una dama de la sociedad que intenta extorsionar a un hombre porque su esposo despilfarró su fortuna». Además, continuó Elise, «Tomás no me eligió porque tuviera clase o educación o un apellido importante. Me eligió porque cuando él no tenía nada, cuando era solo un trabajador de hacienda sin nombre ni futuro,
yo lo amé de todos modos. ¿Puede usted decir lo mismo? No, usted solo lo quiso cuando pensó que le daría estatus. Y ahora que realmente tiene dinero, resulta que es demasiado tarde. Qué irónico. Victoria palideció, claramente no esperando que alguien de origen tan humilde le hablara con tanta confianza. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, derrotada. Tomás miró a su esposa con asombro y amor. Esa fue increíble. Me enseñaste que no debo permitir que nadie me haga sentir inferior, respondió Elise con una sonrisa. Estaba simplemente aplicando la lección. La victoria legal fue celebrada modestamente, pero el verdadero regalo vino después, cuando Federico se acercó a Tomás en privado. Manejaste eso bien, dijo con incomodidad, claramente no acostumbrado a dar cumplidos. Tu esposa. Ella es más fuerte de lo que pensaba. Lo es, acordó Tomás. Pensé que había atrapado a un rico, admitió Federico. Pensé que era una cazafortuna sin escrúpulos. Pero me equivoqué, ella es buena. Los niños la adoran. Los trabajadores la respetan. Incluso Lorenza, que nunca tiene nada bueno que decir de nadie. Admitió el otro día que Elise tiene carácter, era lo más cercano a una disculpa que Federico probablemente podría dar. Tomás lo aceptó con gratitud. Hermano, dijo Tomás, usando el título por primera vez desde su regreso. Gracias. Federico asintió bruscamente y se alejó, pero no antes de que Tomás viera el brillo de algo parecido a afecto en sus ojos. Los años pasaron. La herida entre los hermanos nunca sanó completamente, pero se convirtió en una cicatriz que dolía menos con el tiempo. Aprendieron a trabajar juntos sin matarse. Incluso desarrollaron un respeto mutuo, sino afecto fraterno. Sofía y Rafael crecieron en un hogar lleno de amor. Cuando Sofía cumplió 18 años, anunció que quería estudiar medicina en la Ciudad de México. Tomás y Elise la apoyaron completamente, mientras que Federico y Lorenza estaban escandalizados por la idea de que una señorita de buena familia quisiera ser doctora. Pero Sofía era tan decidida como su tía Elise, y finalmente fue a la universidad. Rafael, por su parte, descubrió una pasión por la agricultura y trabajó junto a sus tíos en las haciendas, aprendiendo todo sobre la tierra que amaba. Tomás y Elise nunca tuvieron hijos propios. Después de varios años de matrimonio sin concebirlos, aceptaron que quizás no era su destino. Pero no lamentaron esa ausencia, porque Sofía y Rafael llenaron sus vidas con propósito y amor. Los niños los llamaban tía y tío, pero en sus corazones eran sus verdaderos padres con la riqueza que ahora tenían. Tomás y Elise iniciaron varios proyectos que transformaron no solo la hacienda San Jerónimo, sino toda la región. Construyeron escuelas en 3 pueblos cercanos, contratando maestros de la Ciudad de México para educar a los hijos de los trabajadores y campesinos. Establecieron una clínica médica gratuita, donde los pobres podían recibir atención sin costo. Mejoraron las viviendas de los trabajadores, reemplazando chozas destartaladas con casas sólidas de adobe y con techos que no goteaban. Estás gastando demasiado dinero en los pobres, le dijo Lorenza un día con desaprobación. La gente de tu clase debería saber cuál es su lugar. Mi clase es la clase de los pobres, respondió Elise con calma. Nunca lo olvidaré, sin importar cuánto dinero tenga ahora. Y si puedo usar esta fortuna para aliviar, aunque sea un poco del sufrimiento que yo misma experimenté, entonces cada peso está bien gastado. 2 años después de heredar las minas, hubo un accidente. Un túnel colapsó, atrapando a 12 trabajadores dentro. Tomás, que estaba inspeccionando las operaciones ese día, inmediatamente organizó un rescate. Trabajó junto a los demás hombres, cavando con sus propias manos, arriesgando su vida para sacar a los mineros atrapados. Lograron rescatar a 10 de los 12. 2 hombres murieron antes de que pudieran alcanzarlos. Tomás lloró por esas muertes como si hubieran sido miembros de su propia familia. Asistió a los funerales, proveyó dinero para las viudas y huérfanos, y juró mejorar las condiciones de seguridad en las minas. Nunca más, dijo con voz rota en la reunión que convocó después del accidente. Nunca más permitiré que hombres mueran para hacer a mi familia más rica. Invertiremos lo que sea necesario en hacer estas minas seguras. Si eso significa menos ganancias, que así sea. La vida humana vale más que la plata. Federico, que había venido a la reunión esperando discutir sobre costos y márgenes de ganancia, miró a su hermano durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Estoy de acuerdo, dijo, sorprendiendo a todos. Haz lo que sea necesario. Yo respaldaré las inversiones. Era otro paso en la sanación de su relación. Otro momento, donde elegían ser hermanos en lugar de enemigos. 5 años después del regreso de Tomás, finalmente volvieron a San Rafael del Monte. No por necesidad, sino por elección. Querían cerrar ese capítulo de sus vidas apropiadamente. Llegaron en una carreta fina tirada por caballos hermosos. Elise vestía un traje elegante de seda verde esmeralda que había sido hecho a la medida en Guanajuato. Llevaba guantes blancos y un sombrero con plumas. Tomás vestía un traje formal oscuro que lo hacía lucir como el caballero que ahora era. Traían regalos, dinero para la iglesia, fondos para reparar el mercado, becas para los niños del pueblo que quisieran estudiar.
Cuando entraron al pueblo, la gente se detuvo y los miró con asombro. ¿Era posible que esa señora elegante fuera la harapienta Elise? ¿Era ese caballero distinguido el simple trabajador Tomás? Doña Remedios, la esposa del alcalde, que había sido tan cruel con Elise, salió de su casa cuando escuchó la conmoción. Cuando vio a Elise, su rostro pasó por una gama de expresiones: shock, incredulidad, envidia y finalmente, una especie de terror calculador. Señora Santibáñez, dijo con una reverencia exagerada, usando el apellido que había despreciado años atrás. ¡Qué honor que nos visite! No sabíamos que usted era de familia tan distinguida. Elise la miró con calma. No soy de familia distinguida, doña Remedios. Soy exactamente quien era cuando vivía aquí, la hija de un minero y una lavandera. La diferencia es que ahora tengo dinero, pero eso no me hace mejor persona de lo que era entonces. Solo me hace más cómoda. Por supuesto, tartamudeó doña Remedios, claramente tratando de calcular cómo podía beneficiarse de esta inesperada conexión con la riqueza. Siempre supe que usted era una joven especial. Siempre lo dije. No, interrumpió Elise con firmeza. Usted nunca lo dijo. Usted me llamó despreciable. Me dijo que era una vergüenza. Me humilló en las escaleras de la iglesia frente a todo el pueblo. No voy a permitir que reescriba la historia ahora que es conveniente para usted. Doña Remedios palideció. Otras mujeres del pueblo, que habían sido igualmente crueles, miraban desde sus puertas. Escuchando cada palabra, he vuelto a San Rafael del Monte por 2 razones, continuó Elise, elevando la voz para que todos pudieran escuchar. Primero, para agradecer a don Emilio Salazar y su familia por su bondad cuando nadie más nos mostró amabilidad. Y segundo, para darles una lección que espero recuerden. La pobreza no hace a una persona menos valiosa. Los harapos no hacen a una persona menos digna de respeto. Cuando ustedes me despreciaban, cuando me llamaban nombres crueles, cuando apartaban sus faldas para no tocarme, no estaban juzgando mi carácter. Estaban revelando el suyo. He venido con recursos para ayudar a este pueblo. Pero no lo hago por ustedes, las mujeres que me hicieron sufrir. Lo hago por los pobres de este pueblo. Por la gente como yo que sufre cada día la crueldad de aquellos que se creen superiores simplemente porque tienen más dinero. Elise señaló hacia donde había estado su vieja choza. Ahora solo quedaban ruinas. Allí vivía yo, con un techo que goteaba y paredes con grietas. Pasaba frío en el invierno y calor en el verano. Comía frijoles y toties cuando tenía suerte y nada cuando no la tenía. Y cada día, ustedes me recordaban mi lugar. Me recordaban que yo no era digna. Pues bien, ahora tengo dinero suficiente para comprar cada casa en este pueblo si quisiera. Tengo poder suficiente para arruinar la reputación de cada persona que fue cruel conmigo. Pero no voy a hacer eso. ¿Saben por qué? Porque yo no soy como ustedes. Porque la crueldad que experimenté me enseñó compasión, no arrogancia. Me enseñó bondad, no venganza. Hubo lágrimas en los ojos de muchos que escuchaban. Algunos de vergüenza, otros de admiración. Federico y Lorenza, aunque nunca fueron personas cálidas, se suavizaron con los años. Lorenza especialmente desarrolló un cariño inesperado por Elise, admirando su fuerza y su bondad a pesar de sus diferencias de origen. En sus últimos años, confesó a Elise que había sido cruel al principio porque tenía miedo de que Tomás y Elise les quitaran todo. Pero había aprendido que la vida no es un juego de suma cero, que ayudarse mutuamente beneficia a todos. Tomás y Federico nunca se volvieron íntimos en el sentido tradicional de la palabra. No compartían secretos profundos ni pasaban tiempo juntos por placer, pero desarrollaron un respeto profundo y una lealtad inquebrantable. Eran hermanos en el sentido más verdadero, personas unidas por sangre y por elección, por historia compartida y por compromiso mutuo. En el 20º aniversario de su regreso a la hacienda, cuando Tomás tenía 52 años y Elise 43, organizaron una gran celebración. No era solo para ellos, sino para toda la comunidad que habían construido juntos. Trabajadores de la hacienda, familias del pueblo cercano, niños que habían estudiado en las escuelas que habían fundado, pacientes que Sofía había curado. Todos fueron invitados. La fiesta duró todo el día y toda la noche. Hubo música de mariachi, bailes tradicionales, comida abundante para todos. Ricos y pobres comían en las mismas mesas, algo que habría sido impensable 20 años atrás. Era la visión de Tomás y Elise hecha realidad. Una comunidad donde el valor de una persona no se medía por su dinero sino por su carácter. Al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de rosas y naranjas, Tomás pidió silencio. Se puso de pie con Elise a su lado, mirando a toda la gente reunida. Hace 20 años, comenzó. Yo era un hombre roto, que había huido de su pasado. Había abandonado a mi familia, mi nombre, mi identidad. Me escondía en pueblos pequeños, trabajando bajo solo mi nombre de pila, convencido de que no merecía nada mejor. Entonces conocí a una mujer que a la sociedad había desechado, que era despreciada por vestir harapos. Una mujer que vivía en una choza con agujeros en el techo pero que tenía más dignidad que toda la nobleza de México junta. Tomás tomó la mano de Elise. Esta mujer me enseñó que él
Verdadero valor no tiene nada que ver con él. Dinero o la posición social. Me enseñó que la redención es posible. Me enseñó que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, más allá de los errores del pasado, más allá de todo lo superficial. Cuando regresé a esta hacienda, lo hice con miedo. Miedo de enfrentar a mi hermano, miedo de no estar a la altura de la memoria de mi padre, miedo de fallar. Pero Elise estuvo a mi lado, y juntos construimos algo hermoso. No solo esta hacienda próspera, no solo las escuelas y clínicas, no solo la riqueza material. Construimos una familia, construimos una comunidad, construimos esperanza. Se volvió para mirar directamente a Elise. Amor mío, cuando te conocí, eras despreciada por vestir harapos. La sociedad te miraba y solo veía pobreza y miseria. Pero yo te miré y vi fuerza, bondad, belleza, valor. Vi todo lo que realmente importa. Yo te hice heredera de mi fortuna, sí, pero mucho antes de eso. Tú me hiciste heredero de algo mucho más valioso. Me hiciste heredero de una vida que vale la pena vivir. Me enseñaste que podemos elegir quiénes somos, que podemos redimir nuestros errores, que podemos ser mejores de lo que éramos. Este pueblo, señaló a todos los reunidos. Esta comunidad que hemos construido juntos, este es nuestro verdadero legado, no las hectáreas de tierra o las minas de plata. La gente que hemos ayudado, las vidas que hemos tocado, el amor que hemos compartido. Este es el tesoro que realmente importa. Elise tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Se puso de pie y habló con voz clara y fuerte. Yo nací en la pobreza. Mi padre murió en una mina. Mi madre murió de fiebre. Vivía en una choza que amenazaba con derrumbarse. Vestía harapos remendados tantas veces que parecían edredones. La gente me llamaba despreciable, me trataba como si fuera invisible o, peor aún, como si fuera contagiosa. Habría sido fácil dejar que eso me definiera. Habría sido fácil internalizar esa crueldad, creer que yo no valía nada, renunciar a cualquier esperanza de algo mejor. Muchas personas en mi situación lo hacen, y no los juzgo por ello, porque la pobreza es una carga aplastante. Pero mi madre me enseñó algo antes de morir. Me dijo que nunca permitiera que la pobreza me robara la dignidad. Me dijo que yo valía más que todo el oro de estas tierras. Y aunque no lo entendía completamente en ese momento, guardé esas palabras en mi corazón. Cuando conocí a Tomás, no sabía que era hijo de un hacendado. No sabía que tenía herencia o fortuna. Solo sabía que era un hombre que me miraba con respeto, que valoraba mis pensamientos, que disfrutaba mi compañía. Me casé con él porque lo amaba, no por lo que tenía. Entonces vino la herencia. Y de repente, la harapienta despreciada se convirtió en una señora rica. Las mismas personas que me habían escupido ahora me hacían reverencias. Las mismas mujeres que apartaban sus faldas cuando pasaba ahora querían ser mis amigas. Eso me enseñó algo fundamental, que el respeto de la sociedad no significa nada. Es hueco, superficial, basado únicamente en el dinero. El respeto real, el que importa, es el que das y recibes basado en el carácter. He usado esta fortuna para ayudar a otros que sufren como yo sufrí, no por caridad condescendiente, sino por justicia, porque nadie debería ser despreciado por ser pobre. Nadie debería sentirse sin valor porque no tiene dinero. El valor de una persona es inherente, no se compra ni se vende. Así que sí, fui despreciada por vestir harapos. Y sí, un hacendado poderoso me convirtió en su heredera. Pero la verdadera transformación no fue de pobre a rica. Fue de una mujer que dudaba de su valor a una mujer que lo conoce con certeza. Esa es la verdadera herencia que Tomás me dio. La multitud aplaudió, muchos con lágrimas en los ojos. Ancianos que habían conocido los días oscuros de Elise en San Rafael del Monte. Jóvenes que habían crecido en las escuelas que ella había fundado. Madres cuyos hijos habían sido curados por Sofía. Hombres cuyas vidas habían sido salvadas por las mejoras de seguridad que Tomás había implementado. Todos ellos eran parte de esta historia de redención. Federico se puso de pie, algo que sorprendió a todos. No era un hombre dado a gestos públicos de emoción. Hace 20 años, dijo con voz ronca, mi hermano regresó a esta hacienda. Yo no lo quería aquí. Lo odiaba por abandonarnos, por herir a nuestro padre, por ser un recordatorio constante de la infidelidad paterna. Hice todo lo posible para hacer su vida miserable. Pero mi padre, en su sabiduría, nos obligó a trabajar juntos. Y aunque al principio lo resentí amargamente, ahora veo que fue el mayor regalo que pudo haberme dado. Tomás me enseñó compasión, algo que yo había olvidado. Me enseñó que los trabajadores no son solo herramientas para hacer dinero, sino personas con familias y sueños y valor. Elise miró a su cuñada con algo parecido al afecto. Elise me enseñó que la fuerza no viene del dinero o el poder, sino del carácter. Me enseñó que alguien puede tener todo y no ser nada, o no tener nada y ser todo. No somos una familia perfecta. Tenemos cicatrices, heridas que nunca sanarán completamente, pero somos una familia real. Y eso vale más que toda la plata de nuestras minas. La celebración continuó hasta la madrugada. Y cuando finalmente todos se fueron a casa,
Cuando la hacienda volvió al silencio, Tomás y Elise caminaron juntos por los campos bajo la luna llena. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida sería así?, preguntó Tomás, rodeándola con el brazo. Nunca, respondió Elise con una risa suave. Cuando era niña en esa choza, cuando cosía pañuelos para vender por unos centavos, nunca imaginé nada de esto. Pensé que moriría pobre como había vivido. Pensé que nadie me vería nunca realmente. Pero entonces apareciste tú, y me viste. No lo que llevaba puesto, no mi choza miserable, no mi pobreza. Me viste a mí. Y ese fue el verdadero milagro, mucho antes de cualquier herencia. Tú me salvaste primero, dijo Tomás suavemente. Me salvaste de una vida de huir, de esconderme, de negar quién era. Me diste una razón para enfrentar mi pasado, para convertirme en el hombre que debía ser. Caminaron en silencio por un rato, escuchando el canto de los grillos y el susurro del viento entre el maíz. Destino y redención, murmuró Elise finalmente que, si tuviera que resumir nuestra historia en 2 palabras, serían esas, destino y redención. Nuestro destino era encontrarnos, 2 almas heridas que se necesitaban mutuamente. Y nuestra historia es de redención, de cómo el amor puede sanar las heridas más profundas, de cómo podemos elegir ser mejores de lo que éramos. Tomás asintió. Me gusta eso. Destino y redención, se detuvieron en lo alto de una colina que daba vista a toda la hacienda. Desde allí podían ver las luces de las casas de los trabajadores, los campos que se extendían en todas direcciones, la capilla pequeña, donde se celebraban bodas y bautizos. Las escuelas que habían construido. Podían ver el legado de su amor, tangible y real. No importa cuántos años más nos queden, dijo Elise, apoyando la cabeza en el hombro de Tomás, ya hemos vivido una vida completa. Hemos amado, hemos sufrido, hemos sanado, hemos construido. Hemos transformado dolor en esperanza. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Sí, acordó Tomás, besando su frente. Es más que suficiente. Y allí, bajo las estrellas, que habían sido testigos silenciosas de su historia desde el principio, se quedaron abrazados. 2 personas que el mundo había intentado quebrar, pero que en cambio se habían encontrado, y habían construido algo hermoso de sus pedazos. Rotos, la historia de la mujer, despreciada por vestir harapos y el hacendado, poderoso que la convirtió en su heredera, se convirtió en leyenda en toda la región de Guanajuato. Se contaba en las plazas de los pueblos, en los mercados, en las cocinas, donde las abuelas compartían historias con sus nietos. Pero como todas las leyendas, con el tiempo se distorsionó y se romantizó. Algunos decían que Elise había sido una princesa disfrazada que Tomás había descubierto. Otros contaban que había sido un amor a primera vista tan poderoso que había movido montañas. Algunos incluso juraban que había sido una intervención divina, un milagro de la Virgen de Guadalupe. Pero la verdad era más simple y más profunda que cualquier leyenda. Era la historia de 2 personas imperfectas que se habían encontrado en el momento preciso cuando ambos lo necesitaban. Era la historia de elegir el amor sobre el orgullo, la compasión sobre el resentimiento, el perdón sobre la venganza. Era la historia de entender que el verdadero valor no se mide en pesos sino en acciones, no en apellidos sino en carácter. Los últimos años de Tomás y Elise fueron tranquilos. Habían pasado su energía en construir su legado, y ahora disfrutaban de verlo florecer. Sofía tuvo 3 hijos, y los llevaba regularmente a visitar a sus tíos abuelos. Rafael se casó con la hija de un comerciante, una mujer inteligente y bondadosa que compartía su visión de justicia social. Federico murió primero, a los 68 años, de un ataque al corazón. En sus últimos días, pidió ver a Tomás. Cuando su hermano llegó a su habitación, Federico tomó su mano con fuerza. Gracias, susurró con voz débil, por regresar, por darme la oportunidad de conocer al hermano que siempre debiste ser para mí. Lamento los años que perdimos por mi orgullo y mi ira. Yo también los lamento, respondió Tomás con lágrimas en los ojos, pero valoro los años que tuvimos. Trabajar contigo, construir contigo, eso fue un regalo que nunca esperé. Nuestro padre tenía razón, dijo Federico con una sonrisa débil. Nos necesitábamos el uno al otro. Separados, éramos solo mitades. Juntos, éramos completos. Murió esa noche, en paz, habiendo hecho las paces con su pasado y su hermano. Tomás lloró su muerte sinceramente, lamentando el tiempo perdido, pero agradeciendo el tiempo compartido. Lorenza vivió 3 años más, y sorprendentemente, se volvió más cercana a Elise en ese tiempo. Las 2 mujeres, tan diferentes en sus orígenes pero unidas por su amor a la familia Santibáñez, pasaban tardes juntas tomando té y recordando. Lorenza confesó que siempre había envidiado la fuerza tranquila de Elise, su capacidad de mantenerse fiel a sí misma, sin importar las circunstancias. Yo siempre me preocupé demasiado por lo que otros pensaban, dijo Lorenza un día. Tú nunca lo hiciste. Eso te hizo libre de una manera que yo nunca fui. Créeme, respondió Elise con una sonrisa triste. Me importaba mucho lo que otros pensaban cuando era joven. Me dolía cada insulto, cada mirada despectiva. Pero eventualmente aprendí que no puedo controlar lo que otros piensan de mí. Solo puedo controlar quién soy yo.
Una vez que entendí eso, encontré paz. Cuando Tomás tenía 72 años y Elise 63, ella enfermó. Era su corazón, dijo el médico, debilitado por años de privación en su juventud, a pesar de décadas de buena alimentación y cuidado médico. El daño de aquellos años tempranos había dejado su marca. Elise enfrentó su enfermedad con la misma gracia que había enfrentado todo en su vida. No se quejaba, no lamentaba. Pasaba sus días en el balcón de su habitación, mirando los campos que tanto amaba, bordando cuando tenía la fuerza para hacerlo, recibiendo visitas de Sofía, Rafael y sus familias. Tomás nunca se apartó de su lado. Dormía en una silla junto a su cama, sostenía su mano durante horas, le leía poesía como habían hecho desde los primeros días de su relación. Le recordaba todas las aventuras que habían compartido, todas las vidas que habían tocado, todo el amor que habían construido una noche de primavera. Cuando las flores del jardín llenaban el aire con su fragancia, Elise sintió que su tiempo se acercaba. Llamó a Tomás, quien estaba durmiendo en su silla, agotado por semanas de vigilancia constante. «Mi amor», dijo suavemente, despertándolo con un toque gentil. Él se despertó inmediatamente, alerta. «¿Qué necesitas?», llamó al médico. «¿Quieres agua?». «No», respondió ella con una sonrisa. «Solo quiero hablar contigo». Una última vez, Tomás sintió que su corazón se partía. «No digas eso. Todavía tienes tiempo». «Tomás», dijo ella con suavidad pero firmeza, «ambos sabemos que mi tiempo se acaba. Y está bien. He vivido una vida plena, mucho más de lo que nunca esperé. No tengo miedo». Él tomó su mano, besando sus dedos uno por uno. Dedos que habían cosido pañuelos para vender por centavos, que habían bordado con habilidad exquisita, que habían acariciado su rostro en 1000 momentos de ternura. «¿Recuerdas?», comenzó Elise con voz débil pero clara, «el día que nos conocimos? En el mercado. Yo estaba vendiendo 3 pañuelos. Era todo el trabajo de una semana. Estaba tan nerviosa, tan desesperada por venderlos para poder comer. Tú te detuviste. Me miraste, no con lástima ni con desprecio, sino con interés. Como si yo fuera algo digno de atención. Compraste los 3 pañuelos sin regatear. Nadie había hecho eso nunca. En ese momento, no lo sabía, pero mi vida cambió. No porque hubieras comprado mis pañuelos, sino porque me habías visto, realmente visto. Me habías reconocido como persona, como igual. Y eso, ese simple acto de respeto, fue el comienzo de todo». Tomás tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Fue el mejor día de mi vida. El día que conocí a mi destino». «No creas en el destino», lo corrigió Elise gentilmente, usando las palabras que había dicho tantas veces a lo largo de los años. «Cree en las elecciones. Elegiste verme, elegiste respetarme, elegiste amarme, y yo elegí lo mismo. Esas elecciones, no el destino, crearon nuestra historia». «Tienes razón», acordó Tomás, besando su mano. «Siempre has tenido razón sobre eso». «Hay algo que quiero que me prometas», dijo Elise, mirándolo directamente a los ojos. «Cualquier cosa. No te hundas en el dolor cuando me vaya. Sé que dolerá, sé que me extrañarás, pero no dejes que ese dolor te consuma. Recuerda todo lo bueno que compartimos. Recuerda las risas, las aventuras, el amor. Y sigue viviendo, sigue ayudando a otros. Sigue siendo el hombre extraordinario que eres». «No sé cómo vivir sin ti», susurró Tomás. «Y sabes», respondió ella con una sonrisa suave, «porque yo te enseñé. Te enseñé que el valor viene de adentro. Te enseñé que puedes enfrentar cualquier cosa si tienes coraje. Te enseñé que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Llévame en tu corazón, y nunca estarás solo». Se quedaron en silencio por un momento, simplemente mirándose, memorizando cada detalle del rostro del otro. 40 años de matrimonio, 40 años de amor, 40 años de construir una vida juntos. Todo condensado en este momento final. «¿Hay algo que lamentas?», preguntó Tomás. «¿Algo que desearías haber hecho diferente?». Elise lo consideró. «Solo una cosa. Desearía haber conocido a tu madre, María. Desearía haberle dicho que su hijo se convirtió en un hombre extraordinario, que a pesar de todas las dificultades que enfrentó por amarlo, él valió cada sacrificio. Desearía haberle dicho que su legado no fue vergüenza sino amor, fuerza, bondad. Ella habría amado conocerte», dijo Tomás con emoción. Habrían sido grandes amigas. 2 mujeres fuertes que se negaron a dejar que la pobreza o el desprecio las definieran. «Dale mis saludos cuando la veas», dijo Elise con una sonrisa. «Dile que cuide bien de su hijo». «No hables así», suplicó Tomás, aunque sabía que era inútil. «Tomás, mi amor, mi corazón, mi todo», dijo Elise, usando la última de su fuerza para apretar su mano. «Gracias. Gracias por verme cuando nadie más lo hacía. Gracias por amarme cuando era despreciada. Gracias por convertirme en heredera, no de tu fortuna, sino de tu corazón. Esa fue la verdadera herencia. Ese fue el verdadero regalo». «No», respondió Tomás con voz quebrada, «tú fuiste el regalo. Tú fuiste quien me salvó. Tú fuiste quien me enseñó a vivir de nuevo. Yo solo fui lo suficientemente afortunado de reconocer el tesoro que tenía frente a mí».
Elise cerró los ojos, una expresión de paz profunda en su rostro. Fui despreciada por vestir harapos, murmuró, pero morí vestida de amor. Eso es más de lo que nadie podría pedir. Y con esas palabras, con la mano de Tomás, sosteniendo la soya, con el aroma de las flores de primavera, llenando el aire. Elise Morales de Santibáñez exhaló su último aliento. Murió como había vivido, con dignidad, con gracia, con amor. Tomás la sostuvo durante horas, incapaz de soltar su mano. Lloró como no había llorado en toda su vida. Ni siquiera cuando su padre murió, porque Elise no había sido solo su esposa, había sido su salvación, su propósito, su razón de ser. El funeral fue enorme. Miles de personas vinieron a presentar sus respetos. Trabajadores de la hacienda que recordaban su bondad. Niños, ahora adultos, que habían estudiado en las escuelas que ella fundó. Mujeres que habían sido tratadas por Sofía, entrenada en los valores de compasión que Elise personificaba. Familias enteras que habían sido ayudadas por los programas de caridad que ella había establecido. Pero también vinieron personas de San Rafael del Monte. Doña Remedios, ahora una anciana frágil, se acercó al ataúd con lágrimas en los ojos. Se arrodilló y susurró: «Perdóname, Elise. Perdóname por ser tan cruel. Tú eras mejor que todos nosotros. Siempre lo fuiste». Fue enterrada en el cementerio de la familia en la hacienda San Jerónimo, junto a Rodrigo, Federico y los otros Santibáñez. Su lápida era simple pero profunda: Elise Morales de Santibáñez. Nació en la pobreza, vivió con dignidad, murió en el amor. Enseñó que el verdadero valor no se mide en riqueza sino en carácter. Su legado perdura en cada vida que tocó. Tomás vivió 5 años más después de la muerte de Elise. Nunca se volvió a casar. Decía que ya había tenido su gran amor, y uno así en una vida era más de lo que la mayoría de las personas recibían. Pasaba sus días trabajando en los proyectos que habían comenzado juntos, asegurándose de que su visión continuara. Escribió un libro sobre su vida, sobre Elise. Sobre las lecciones que habían aprendido. Lo tituló simplemente Harapos y herencias, una historia de redención. Se convirtió en un éxito en toda México, inspirando a innumerables personas con su mensaje de que el valor verdadero viene de adentro, no de las circunstancias externas. Visitaba la tumba de Elise todos los días. Se sentaba junto a ella y le contaba sobre su día, sobre las noticias de Sofía y Rafael, sobre los proyectos que avanzaban. A veces leía poesía en voz alta, los mismos versos que habían compartido bajo las estrellas en aquellos días tempranos en San Rafael del Monte. ¿Recuerdas este?, decía, leyendo a Sor Juana. Este era tu favorito. Decías que capturaba la esencia de la lucha femenina por ser vista como más que un objeto, como una persona completa. Tenías razón, como siempre. En sus últimos días, cuando su propio corazón comenzó a fallar, Tomás llamó a Sofía y Rafael. Les dio instrucciones finales sobre la administración de las propiedades, sobre la continuación de los programas de caridad, sobre la importancia de mantener vivo el legado que él y Elise habían construido. Recuerden, les dijo con voz débil, que la verdadera medida de riqueza no es cuánto tienes, sino cuánto das. No es quién eres en la cima, sino cómo tratas a aquellos en el fondo. Su tía Elise entendió eso mejor que nadie. Vivió esa verdad cada día de su vida. Nunca olviden de dónde vinieron. Nunca olviden que el lujo en el que viven fue construido sobre el trabajo y el sacrificio de generaciones. Usen su privilegio para elevar a otros, no para sentirse superiores. Esa es la única manera de honrar la memoria de aquellos que nos dieron todo. Una noche tranquila de otoño, cuando las hojas caían de los árboles como lágrimas doradas. Tomás cerró los ojos por última vez. Sus últimas palabras fueron: «Elise, ya voy. Espérame». Fue enterrado junto a su esposa. Su lápida decía: Tomás Santibáñez Rivera, hijo de 2 mundos, hermano reconciliado, esposo devoto. Aprendió que la redención es posible, que el amor conquista todo, que el verdadero valor reside en el corazón. Ahora descansa junto al amor de su vida. Los años pasaron. Sofía y Rafael continuaron el trabajo de sus tíos, expandiendo los programas de educación y salud, mejorando las condiciones de los trabajadores, manteniendo viva la visión de justicia social que Tomás y Elise habían iniciado. Las escuelas que habían fundado educaron a miles de niños. La clínica médica salvó innumerables vidas. El fondo de ayuda rescató a familias de la indigencia. La historia de Elise y Tomás se convirtió en parte del folclore de la región. Los abuelos la contaban a sus nietos como una lección sobre el verdadero valor. Los maestros la enseñaban en las escuelas como ejemplo de redención y amor. Los sacerdotes la usaban en sus sermones como ilustración de compasión y perdón. Y en San Rafael del Monte, donde había comenzado todo, erigieron una estatua. No era de Elise vestida con sus ropas finas de señora rica. Era de Elise como la habían conocido primero,
vestida con harapos remendados, sosteniendo pañuelos bordados en sus manos, con una expresión de dignidad tranquila en su rostro. La placa al pie decía, Elise Morales. Despreciada por vestir harapos, recordada por su grandeza de espíritu. Nos enseñó que la pobreza no define el valor, que la dignidad no se compra, que el amor verdadero ve más allá de las apariencias. Su legado perdura. Cada año, en el aniversario de su muerte, las personas del pueblo ponían flores frescas al pie de la estatua. Mujeres jóvenes venían a tocar sus manos de bronce, pidiendo su fuerza. Niños venían a escuchar historias sobre ella. La harapienta despreciada se había convertido en símbolo de esperanza. Prueba viviente de que las circunstancias no determinan el destino, que la elección y el carácter son más poderosos que la fortuna o el nacimiento. Y así, la historia de Elise Morales y Tomás Santibáñez se convirtió en más que una historia. Se convirtió en una lección, un recordatorio, una inspiración. Recordatorio de que cada persona tiene valor inherente, sin importar su ropa o su cuenta bancaria. Lección de que el amor verdadero ve más allá de lo superficial hacia el corazón. Inspiración de que la redención siempre es posible, que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para ser mejor. Porque al final, esa era la verdadera herencia que Elise y Tomás dejaron. No las hectáreas de tierra o las minas de plata, no las casas grandes o los vestidos finos, sino la idea, simple pero revolucionaria, de que todos merecemos ser vistos, ser respetados, ser amados, sin importar de dónde venimos o qué llevamos puesto, que la verdadera nobleza no viene del apellido sino del carácter, que la verdadera riqueza no se mide en pesos sino en vidas tocadas, que el verdadero legado no es lo que dejamos en nuestros testamentos sino lo que dejamos en los corazones de aquellos que conocimos. Y esa es la historia de cómo una mujer, despreciada por vestir harapos, fue convertida en heredera por un hacendado poderoso. No heredera solo de su fortuna, sino de su corazón. No solo transformada de pobre a rica, sino de invisible amada, de despreciada valorada, de solitaria rodeada de familia. Es una historia de destino y redención. De encontrar luz en la oscuridad. De construir esperanza sobre las ruinas de la desesperación. De aprender que el amor verdadero, el que realmente importa, no ve harapos ni riquezas. Solo ve el alma. Y ese es el mensaje que resuena a través de generaciones. Susurrado en los campos de Guanajuato, cantado en las calles de San Rafael del Monte, enseñado en las escuelas que fundaron, vivido en las vidas que tocaron, que todos somos más que nuestras circunstancias, que todos tenemos valor, que todos merecemos amor, y que la redención, esa hermosa y necesaria redención, siempre está al alcance de aquellos lo suficientemente valientes para elegirla. Esta es su historia, esta es su herencia, y ahora es nuestra lección.